¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Capology, ya sabes, tu podcast sobre NFL más interactivo, culminando la sexta temporada casi, quedan 3 programitas aparte de este podcast, ya superada la Super Bowl número 60, el triunfo de los Seattle Seahawks. Oye, aprovecho para felicitar a todos los aficionados de Seattle que no escuchas en el programa post de la Super Bowl, ya que el lunes pasado no pude estar. Así que, oye, felicidades a todos los aficionados de Seattle. Felicidades también por el camino, evidentemente, a todos los aficionados de los New England Patriots. Pero ya lo que nos toca, fíjate que cómo es esto de la NFL, que solo una semana después ya nos toca hablar de lo que viene por delante, que es la off-season, que ya ha comenzado. Vamos a dar fechas, vamos a dar claves, los nombres que van a sonar durante este periodo de tiempo, un poquito también todo lo que se nos viene encima, en un podcast en el que además, por supuesto, vamos a responder a todas y cada una de vuestras preguntas que nos habéis hecho, como siempre, en @elcapologist en X, que ya sabéis que lo podéis hacer cada lunes. Y bueno, de eso va a tratar este podcast. Vamos a hacer un poquito de balance de todo y bueno, lo vamos a hacer como siempre en compañía de muy buena gente. En un podcast que ya sabéis que está doblemente patrocinado, eso no cambia, aunque haya terminado la Super Bowl, siguen ahí con nosotros nuestros queridos patrocinadores. En primer lugar, la gente de Stripes, ya sabéis, la agencia de viajes que ahora ya no solo te lleva a ver todo el deporte norteamericano al otro lado del océano, también, sino que tienen un montón de variantes ahora para poder viajar relacionado con el deporte y demás. Y que, oye, yo os recomiendo encarecidamente que vayáis a verlo porque es una auténtica maravilla. Sus redes sociales, @tripshispana, o en su web stripes.es. Y por su parte también la gente de Rock and Blues, Café Zaragoza, ya sabéis, un lugar maravilloso en el que he visto el vídeo, se vivió una fiesta de la Super Bowl espectacular. Y que bueno, ya sabéis que en la calle 4 de agosto, en pleno tubo, tienen el mejor local de todo Zaragoza. ¿Por qué negarlo, no? Con la mejor música en directo, con el mejor ambiente, la mejor bebida. Bueno, ya sabéis que tenéis que ir a Rock and Blues. Y bueno, tenemos que hablar de cositas, porque como digo, empieza la off-season, que va a ser un poco el tema central de este podcast. También tenemos que hablar de lo más reciente, que es la limpieza que han hecho los Miami Dolphins, o el inicio de limpieza que han hecho los Miami Dolphins. Han cortado a Tariq Hill y a Bradley Chubb. Los Browns ya tienen coordinador defensivo. Nombres propios, como digo, o sea, cositas que tenemos que comentar. Como siempre, en un podcast, como digo, acompañado de los mejores. Rafa Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Un poco resfriado, pero me imagino que es la resaca de la temporada que ahora nos pasa factura. Estamos bajos de defensas, nos resfriamos con más facilidad, la voz un poco cogida. Ayer me costó narrar el duelo entre el Eibar y el Racing de Santander, pero al final, pues, nos sacamos adelante. Y bueno, recordar a la gente que la temporada no se ha acabado, que la temporada del NFL acaba con el Tomasi Day, después del draft. Hasta ese momento la intensidad, y ya nos lo ha demostrado Miami con estos movimientos, no se detiene, no se para, y aunque se ha jugado la Super Bowl, que han ganado los Seattle Seahawks, a quienes ya felicitamos la semana pasada, pues continuamos informando, hablando de NFL, y comenzamos ese proceso pre-draft tan espectacular, y que desde el Capologist pues se va a seguir con muchísima cercanía y con grandes expertos como Álvaro Fraile y Guillermo Aboyer, entre otros. Comienza oficialmente la temporada de Álvaro Fraile, Guillaume Boyer, Santiago Tomás y Rafa Cervera. Bueno, todos menos yo. Eh, pero va a ser temporada de draft bastante espectacular. Ya os contaremos qué es lo que vamos a hacer para el draft, que yo creo que os va a gustar. Nacho Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí por casa. Y bien, empezando la off-season. Y un poco lo decía Rafa, quedan 2 meses y medio de bastante actividad. Hasta ese final de abril en el que ya empieza el draft y que a partir de ahí sí es verdad que si tu equipo está en la noticia no suelen ser buenas noticias. ¿Qué tal el regreso después de una semana intensa? Bien, a ver, estoy con algún problemilla laboral, pero bueno, teniendo tiempo para otras cosas, la verdad. Y bueno, empezando un poco la off-season y bueno, centrándome también en alguna otra cosilla aquí por casa y demás, pero bueno, Tú no has tenido con más calma resfriado que otros tú, ¿no? años. Tú no No, has no, la tenido verdad que no, resfriado, y ¿no? aquí está empezando a hacer un calor ya, es una cosa tremenda lo de Texas. Máximas de 20 Ah, largos esta semana, es que es una cosa, madre mía. los Oye, esta zona del país. es que he estado como Rafa hasta ayer. O sea, desde que puse un pie en España, ya empecé con la moquera No, y aquí he no. estado así toda la semana. O sea que también, como dice Rafa, la temporada pasando factura. Santiago Tomasi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, bien, la verdad es que yo bien, no he tenido problemas de resfriado, no los tendré hasta que no esté de vacaciones, así que contento. ¿Cuándo tocan esas vacaciones tan preciadas, tan En 4 ansiadas? días. Ah, muy bien. Eso explica tu cara de semi-felicidad. O sea, Sí, te noto bastante contento ya, ¿eh? sí, bueno, las cosas no han ido del todo mal, ha sido una temporada intensa, ahora toca descansar, toca desconectar, toca seguir viendo fútbol, que siga viendo fútbol aquí en España, y por lo demás, bien, tranquilo. Oye, y queda off-season, ¿eh? Porque esto es, ya lo ha dicho bien Rafa, ¿eh? Todo lo que viene a partir de ahora es una carrera hacia el Tomás Day. O sea, ya no es otra cosa. Porque además, ya por dar un primer toquecito, aunque queda mucho para el draft, promete Tomás y ser el mejor Tomás Day de la historia porque tenemos un draft en el que muchos jugadores, con todo esto del NIL, no se presentan, se quedan un año más y por ende, yo creo que vamos a tener un año en el que el tercer día va a ser un despiporre en el sentido de jugadores que no conocemos ninguno. Bueno, no es el mejor draft de la historia, ya vamos avisando, No. no es que sea el mejor draft de la historia en cuanto a talento, no solo pues se hayan quedado jugadores en la universidad, que también, sino porque se han conjuntado muchas cosas que han formado que sea una de las clases menos excitantes que recuerdo en mucho tiempo, lo cual va a generar mucha más diversión en el segundo y en el tercer día. Así que yo siempre a favor de los loles, siempre a favor de las risas, y creo que nos lo vamos a pasar bastante bien. Pero cuando el debate es Mendoza es el mejor quarterback, ¿qué tal? Cuando no lo es la demostración de el draft viene poco cargado, lo cual deriva en que alguien se va a calentar mucho y eso siempre es divertido. No, y Tomás, tú sabes. ¿quieres decir que el Tomás Day se puede expander al viernes? No lo recomiendo, pero por talento es posible que este año sí. O sea, yo para que la gente lo tenga muy claro, va a salir Mendoza en el 1, a lo mejor el siguiente cuarto va a salir el 50 o el 60 o por ahí. Y desde el pick 5 va a estar Paco pidiendo a Ty Simpson. O Calma, si sale en 15 va a ser el famoso programa donde alguien dice ¡ay, qué guay! Y los otros 4 están destruyendo por completo las ilusiones de la persona que ha dicho que guay. Quiero decir, eso puede pasar. Esto ya sabemos siempre lo lo que pasa cuando se habla, y no lo digo por vosotros, sino en general, de draft poco cargado, draft de poca calidad. Esto acaba siendo equivalente a 10 Hall of Famers en el draft. Puede darse. Sí, también, puede darse, pero ahora mismo, si tú me dices 10 Hall of Famers, veo difícil uno. Entonces, claro, los otros 9 me cuestan más. Claro, básicamente. Pero bueno, veremos, no, pero va a ser divertido. Y además es un proceso pre-draft que pinta que va a ser de los que vamos a tener rumores raros, que siempre son los divertidos. ¿Cómo qué? No sé qué jugador se ha enamorado, no sé qué equipo se ha enamorado de Jeremiah Love. Puede que le cojan el en 2. Entonces, no, es imposible, es un running back. Y el siguiente mensaje sea, alguien quiere subir, y todos los mensajes sean así de no tiene sentido nada. Bueno, en la última noticia que yo he leído, que precisamente habéis dado el nombre, es que los Steelers están enamorados de Ty Simpson. Sí, bueno, ya han dicho los Steelers, ya han dicho los Rams, en breve van a decir los Dolphins. Sí, Ty Simpson va a ser la novia de toda la NFL, porque supuestamente es el QB2. Entonces, es la novia de la NFL. Bueno. Es como, ya voy avisando, la noticia que vamos a tener unas 50 veces de aquí al draft es, estamos a 16 de febrero, vais a leer Jeremiah Love a Chiefs y los Chiefs quieren subir por Jeremiah Love aproximadamente unas 50, 60 veces hasta el día del draft. Bueno, ya os voy avisando. Ahí estaremos y después de lo que van a hacer en la agencia libre, ya te digo que se hablará todavía más. Efectivamente. Ahora hablamos de los Chiefs, que nos preguntan bastante, pero antes, para ordenar un poquito todo el asunto, Nacho, lo hacemos cada año, pero bueno, yo creo que este año también está bien hacerlo. Vamos a ordenar un poquito, lo habéis visto ya seguro que en redes sociales, lo habéis visto en todos lados, pero para el que no lo haya hecho, les recordamos fechas de los momentos clave de esta offseason de la NFL, porque, como decimos, parece que después de la Super Bowl se acaba todo y ni mucho menos. O sea, yo creo que en el draft sí que podremos decir que empieza un poquito el desierto, aunque al final siempre hay cosas de las que hablar. Pero, ¿qué es lo que va a pasar de aquí al draft? Porque hay varias cosas a las que vamos a tener que estar bastante pendientes. Sí, a ver, fechas clave que más o menos todos los años se repiten, pero por dejarlo definido. A partir de mañana, día 17, martes, empieza el periodo de designaciones de Franchise Tags y Transition Tags. Y esa fecha es hasta el 3 de marzo, son 2 semanas, en la que obviamente pues, los equipos se esperan hasta prácticamente el día 2, el día 3 para anunciar que ponen el franchise tag o no sobre ese jugador porque, bueno, tienes margen para negociar. Todos menos, bueno, los Cowboys, que hace ya como 15, 20 días que nos llevan diciendo que a Pickens se lo van a poner.
les da un poco de palo negociar con Pickens, así que venga, mes y medio antes del plazo pues ya te están diciendo que se lo van a poner sí o sí. Habrá que ver el resto. Obviamente, recordamos las normas básicas, solo pueden poner uno por equipo entre franchise tag, transition tag, el exclusive franchise tag, también hay 2 tipos de franchise tag. Y a ver, normalmente depende un poco del año, pero hay años que vemos 3-4, otros que se van a 5-6-7, más o menos van por ahí los números. Y a ver este año porque no hay muchos candidatos, sinceramente. Se habla de Kenneth Walker, se habla de Pickens, evidentemente que parece que sí. El resto no está muy claro que vaya a haber muchos más este año. Eso hasta el 3 de marzo, que es un martes también. Vale. Luego, la semana que viene es la Combine, a partir del lunes que viene, y toda la semana en Indianápolis hasta el día 2. Y bueno, vamos a ir a ver la mayoría de prospects, empezará el proceso pre-draft con Álvaro y con Guillermo a partir de eso. Y bueno, la típica semana con bueno, pruebas físicas y pruebas métricas de todo tipo para los jugadores. Vais a ver muchas medidas en sistema imperial, que habrá que transformar a centímetros y a kilos, pero bueno, ahí están. Y luego eso, la agencia libre... Perdona Nacho, nos han contado también bastantes historias de la Combine en la que se generan bastantes relaciones sociales entre la gente allí, que también allí la gente va a eso. Que puede parecer una broma, en parte es una broma, pero también esto de que se encuentren los 32 general managers en un mismo sitio tiene su historia también. Sí, siempre se habla de que llevan años hablando de si moverla o no de Indianapolis a otro lado y los primeros que están muy a favor de que sea en Indianapolis son la propia gente que participa de la Combine. Al final eso, tienes a los 32 general managers, tienes a los 32 entrenadores, tienes los agentes de todos los jugadores habidos y por haber, porque al final todos los agentes que llevan rookies tienen también veteranos en la liga. Y obviamente pues se negocian muchas cosas que se pueden negociar y otras que no, porque recordamos esto, en principio ningún jugador que tenga contrato y que vaya a ser agente libre en marzo puede hablar con cualquier equipo que no sea el suyo hasta el 9 de marzo, lo cual no va a pasar, como siempre pasa todos los años. Y bueno, ha habido años que se ha traspasado el 1 del draft en la Combine, no tiene pinta de que vaya a pasar este año, pero sí que ha habido movimientos de este tipo. El año pasado se traspasa Gino a partir de la Combine, por ejemplo. Bueno, este tipo de movimientos que acaban siendo importantes. Por Y cierto, luego respecto a lo que dice Nacho, una cosa sobre lo que ha dicho de no pueden hablar hasta el 9 de marzo, todos sabemos que lo van a hacer, pero los equipos no pueden ser idiotas. Porque no sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que un equipo es sancionado por tampering por reconocer estos contactos en la Combine. Que es lo más estúpido del mundo, pero es que ya ha pasado. Entonces que la gente lo tenga en cuenta. Bueno, ¿los últimos no fueron los Dolphins? Los Falcons con Cousins, ¿no? También fueron sancionados por tampering. Bueno, que fue el propio Cousins, fue el que lo dijo. Sí, que lo dijo. Y los Eagles con Barkley. También hubo investigación y creo que le acaban quitando alguna ronda a los Eagles. Bueno, sea todos los años, al final, es que, quieras o no, hay agencias tan grandes hoy en día que llevan jugadores que, quieras o no, tienes a todos los agentes representados en tu propio equipo. Entonces, ponerte a hablar de un jugador y luego hablar de otro equipo es muy fácil. Muy fácil y es que no hace falta ni hacerlo disimulado. Entonces, bueno, se van a dar, evidentemente, pero bueno, ningún jugador puede... Bueno, no se puede anunciar ningún cambio de equipo en este sentido hasta el día 9 de marzo. Que es cuando empieza el tampering ilegal, que es ese lunes en el que siempre, pues, la mayoría de años hemos acabado haciendo directo. Y bueno, hay nombres interesantes este año, habrá que ver qué pasa con ellos. Obviamente, los jugadores que acaban cortados, tipo lo que ha pasado con Tyreek Hill y tal, pues tienen posibilidad de negociar desde ya, porque no tienen contrato en vigor. Entonces, pueden negociar desde ya con cualquier equipo, tampoco entran en el cálculo de los picks compensatorios. O sea, bueno, ahí hay una serie de condiciones que facilitan las cosas. Y luego eso, la agencia libre y el nuevo año de la liga, como tal, empieza el 11 de marzo, que es cuando ya pueden oficializar todos esos movimientos y a partir de ahí, pues, bueno, habrá más movimientos en los siguientes días, semana, 10 días después de eso sigue habiendo bastante movimiento importante, pero ya a partir de ahí, a final de marzo hay la reunión de propietarios que siempre cambian algunas normas, que siempre lo hablamos con Rafa. Está por ver este año a ver qué pasa con la expansión internacional, si aumentan el número de partidos disponibles, volver a hablarse el Tush Push, obviamente. Y ya en abril, finales de marzo y abril son todos los Pro Days. Nacho, había otra norma que escuché que iba a ser un debate, pero no me acuerdo cuál era. Era algo así. Ay, no me voy a acordar. No, tú no has leído nada. Es que me sorprendió mucho escucharlo justo después de la Super Bowl.
Da igual, lo voy a intentar buscar, pero me suena que hay otra norma que también va a ser bastante movidita. Bueno, Era algo así como el tiempo disponible después de... No sé, no me acuerdo, era algo así. Lo voy a Una de buscar. las normas que pueden mover es la de tiempo. Es decir, que el draft sea más corto, lo cual siempre bien. es lo que. Es una de las. No, Bueno, pero el eso ya draft este estaba, año ¿no? ya está Ya está, ¿no? anunciado. Sí, este año está anunciado que la primera ronda va a haber menos tiempo entre pick y pick, que ya se agradece. Pero bueno, que te van a meter más anuncios, ya te lo digo. Así que, a ver eso. Y luego eso, en abril, pues los Pro Days, las visitas. Cada equipo puede tener 30 visitas a las instalaciones de jugadores de universidades que no están cercanas al equipo y pues se van a dar eso durante abril y el draft, que es del 23 al 25 de abril en Pittsburgh este año. Más o menos son los números generales, luego ya llega toda la situación del 1 de junio, bueno, y ya la pretemporada en julio, pero bueno, ya creo que ya llegaremos a eso más adelante. Preguntas, como Alex Cortón, que ya, bueno, ya lo habéis medio hecho, pero por concretar un poquito. Dice, ¿cómo valoráis tanto el draft como la free agency de esta offseason? El draft ya habéis dicho que Pues no tira muy el, allá. el- el draft es La free corto. agency, bueno, La El draft free es agency es corto. bastante amplia, por otro lado. amplia, pero no muy buena. O sea, Sí, quiero decir, decir. por ejemplo, de receptores tenemos a Pickens, tenemos a Evans, y luego es cierto que tenemos a receptores mucho más veteranos como Hopkins, pero vamos a tener receptores 2, más o menos por ahí. Smith Schuster, Jamie Brown, Tutu Atwell, etcétera, etcétera. Running backs, como todos los años, hay gente. Quiero decir, Javonte ha jugado bien, está también por ahí Walker, Kenneth está Walker. Etienne, está Brice Hall, hay talento. Si nos vamos a Tight End, hay un jugador que todos los años alguien le va a coger en fantasy en primera ronda, aunque no funcione, llamado Kyle Pitts, que Va está a ahí. sacar un pastizal, Kyle Pitts. Está el Un tema pastizal. Kelsey, que va a seguir, pero bueno. Está en Yoku, que también se va a mover, que es un buen jugador. Likely Ya lo veremos, anunciamos, imagino sí. que renovará. No, yo creo que Likely renovaron a Andrews, esta gente. Me imaginaba que renovaran a los dos, pero Likely está ahí. Luego en la línea hay gente como Conklin, hay gente como Bitonio, que son jugadores muy veteranos, cuidado, pero hay cierto talento. Si nos vamos a los pass rushers, pues yo creo que Trey Hendrickson es un poco el nombre a destacar. Veremos qué pasa con él. Pero está Reddick Ahora por hablamos de ahí, él, sí. está Joey Bosa, está Khalil Mack, está Jalen Phillips, que decir, hay buenos jugadores. Está Chason, que yo imagino que renovará con New England, pero que ha jugado muy, muy bien este año. Tengo que tenerlo en cuenta. El linebacker, pues está Bobby Wagner con 850 años, pues sigue jugando bien. Devin Bush, Devin Lloyd. Tenemos también a gente como Eric Wilson, como Quay Walker. Hay Jamal Adams, que bueno, jaja, pero está ahí en esa lista. Quizás secundaria sea un poco más débil. Es decir, pues está Kobe Bryant, que sí que ha jugado muy bien este año. Kevin Wallace a la gente le gusta mucho. A mí personalmente no me emociona, pero bueno, está ahí. Está Blankenship, que sí me parece muy buen jugador. Tredavious White, más nombre que jugador, pero está ahí. Ya un poco pasadito, ¿no? Sí, pero quiero decir, hay San Just, por ejemplo, yo creo que sí puede ir bien para el slot. Creo que sí hay bastante talento en agencia libre, más lo que se va a mover, quiero decir, más los Tyreek Hill, más Pero los jugadores más que van que a ser otros cortados. años, Tomasi, No. o es un poco No, estándar. no más que otros años, pero creo que este año está más, por así decirlo, regularizado. Es decir, que no es como aquellos años que Expandido. teníamos a Barkley y 6 running backs más, que era una clase exclusiva de running backs. Creo que este año tenemos 4 o 5 jugadores que pueden ser titulares a buen nivel en todas las posiciones, incluyendo la de quarterback. A ver, también hay que ver que muchos de esos jugadores realmente es que van a acabar renovando con su equipo. O sea, falta por anunciar el número completo, pero por primera vez el cap va a estar por encima de 300 millones. Los equipos van a tener, la mayoría de equipos van a tener muchísimo dinero disponible. Entonces, va a haber mucha renovación, va a haber mucho jugador que realmente no llegue a ser agente libre como tal. Y luego, bueno, hay equipos que sí que tienen que ver la situación ahora este mes, porque eso, sobre todo Kansas City, Minnesota. Miami ha empezado a hacer muchos movimientos esta semana. Hay ciertos equipos ahí que hay que ver la situación porque no es sencilla de cara a esta temporada. Y bueno. Mira, otra pregunta con respecto a esto nos la hace Saúl. ¿Creéis que será una offseason movidita? Yo reconozco que soy muy fan de los trades. ¿Cómo la veis en general? Y después nos pregunta que qué plan tenemos en el podcast de cara a la offseason. Con respecto a esta última pregunta, Saúl, siendo sincero, no tengo ni idea todavía. Sé que vamos a hacer el proceso pre-draft con Álvaro, con Guillaume y con todo lo que tienen preparado, que es súper completo. Más allá de ahí, supongo que haremos. Entiendo que cuando coincida el inicio del tamper ilegal, pues haremos el programa en directo, como hacemos siempre.
pero aparte de eso no te puedo confirmar mucho más, la verdad, ahora os iremos contando. Pero bueno, va a ser movida porque aparte, vamos a hablar ahora de Hendrickson, que tenemos una pregunta en concreto sobre él. Está AJ Pickens, Brown. AJ Brown, Mac Crosby, ese Mac Crosby. otro nombre también importante. No sé, Rafa, si te esperas una off-season movidita. Nacho, Kenneth Walker, o... sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser movida, pero estoy de acuerdo con Nacho que con el tope salarial quizá no va a haber tantos movimientos de jugadores. Walker, ¿qué tal, Nacho? Yo, Walker, me sorprendería mucho si Seattle no le pone el franchise tag a Kenneth Walker. Ajá. Muchísimo. Pero bueno, sí, ya lo ha comentado Tomás y quizá lo interesante es eso, que tenemos buenos jugadores en todas las posiciones, entonces vamos a ver los movimientos y que además hay que ver solo los Patriots, ¿no? El acertar en la agencia libre, pues mira dónde te lleva. Entonces, yo creo que es un momento clave de la temporada, que a veces pase un poquito bajo el radar, por así decirlo. Pero bueno, cuando tengamos ya las cifras concretas del tope salarial, pues eso sí, lo que decía Nacho, ¿no? Cualquier equipo puede evitar, ¿no? Que su jugador estelar marche, por así decirlo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo estoy muy, muy intrigado por ver qué pasa con los que están enfadados, ofendidos, etcétera, a ver qué camino llevan, en concreto con Brown en Filadelfia. Nombres clave en cuanto a posibles traspasos, ya hemos dicho algunos. Hendrickson es agente libre. Sí. AJ Brown, Crosby, habría que añadir aquí, por el hecho de ser quarterbacks, Kyler Murray, Tua Tagovailoa. Son más carne de corte que de trade, pero sí, Sí. obviamente. Sí, Tua- pero bueno, en Tua- principio van a intentar traspasarlo primero. Sí, Sí, claro. Bueno, Sí, A partir de ahí- claro, intenta llamar, como siempre decimos, llamar gratis. Claro. Obviamente nadie te va a decir que sí. Pues los jugadores en concreto. Además, Tua no está cortado ya con designación 1 de junio por la situación de que están intentando esperar a ver si algún equipo, yo qué sé, Pica, ¿no? asume. No, asume, aunque Miami tuviera incluso que pagar algo por sacarse el contrato encima, pero es que nadie va a asumir el contrato de Tua. Lo conocido como un contrato Browns. Es decir, el que hicieron los Browns con los Texans Sí, de con pillamos el Pyler. contrato y a cambio me llevo una cuarta ronda. Sí, pero Por eso, pero, Linderbaum, ¿qué una nombres segunda. se me escapan? Sí, está Linderbaum. Linderbaum no le pusieron la opción de quinto año el año pasado porque, claro, las opciones de quinto año no diferencian entre las posiciones de la línea y obviamente no le iban a poner precio de tackle a un center, pero Linderbaum lo normal es que renueve con Baltimore. Es debatiblemente el mejor center de la liga, entonces es un jugador muy interesante de cara a agencia libre, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que no va a ser agente libre, el Linderbaum como tal. Joe Flacco. ¿No? No, pero puede mover, hablo más. cuidado. Está el tema Malik Willis, hablo- que... Pero Malik- más trades, ¿algún trade base No. o los nombres que hemos dado son los que son? A ver, No, el tema, hay por ejemplo, la muchos situación de más. J. Brown no es sencilla. No es sencillo ver salir a J. Brown de los Eagles, pero bueno, también ya hicieron hace un par de años una situación similar con Reddick y lo acabaron traspasando. Es verdad que para mí J. Brown es bastante más importante de lo que era Reddick. Pero no veo muchísimos traspasos claros. Está el tema Crosby, pero también creo que Las Vegas va a hacer todo lo posible por mantener a Crosby. Así traspasos más que pueda haber. Se habló en su momento de que, bueno, Baltimore va a renovar, va a extender a Kyler Murray, a Lamar Jackson de aquí a la agencia libre. Si se enquistase esa negociación, me sorprendería que Baltimore soltara a Lamar Jackson, pero que a lo mejor se crea hoy una puja que no creo, pero podría darse. Por lo demás, yo ahora mismo no veo jugadores claros de que puedan salir traspasados. Algún traspaso veremos, evidentemente. Dallas ha sido le ha dado mucho a Dallas los últimos años de poner franchise tag y mover al jugador. Vamos a ver que no se convierta en una situación con Pickens, pero a priori no va a pasar. Entonces, a ver eso. Bueno, los que ya se han empezado a mover dentro de esta offseason son los Dolphins, que hoy ya directamente, de una tacada, han cortado primero a Bradley Chubb, con el que liberaban, si no me equivoco, corregidme, 7 millones, liberan aproximadamente entre una cosa y otra en el salary cap, y a Tyreek Hill, que era también otro corte que estaba bastante cantado. Evidentemente, yo creo que hay que partir del hecho de que ninguno de los dos jugadores está en el mejor momento de su carrera.
Bradley Chubb por edad, Tyreek Hill por la lesión y porque, bueno, ya sus mejores años a priori han pasado. Yo no sé si le veis a un Tyreek Hill, por ejemplo, que esté en una situación parecida a la de... A mí el nombre que se me ha venido a la cabeza es el de Davante Adams, en el sentido de varios años un poquito fuera de onda y que si encuentra el espacio justo puede funcionar. Stephon Diggs, también un jugador mega problemático, fuera del emparrillado, sobre todo últimamente, y que ha dado una muy buena temporada a New England. Yo creo que Tyreek Hill quizá está en esa tesitura, darle una muy buena temporada, prácticamente ya está un equipo. Pero ya no hablo tanto de problemático, no hablo tanto de problemático fuera, sino en el sentido de que parece que su pick de forma ha pasado, pero encuentra el entorno adecuado, el equipo adecuado, el esquema adecuado. El pick de Tyreek Hill, el pico ha pasado seguro, quiero decir, ya no es el jugador que tenía cuando era 25 años, pero puede estar entre los mejores wide receivers de la NFL. Creo que está por velocidad, sí. Creo que el tema es donde caiga, pero si cae en un equipo donde sea receptor 2, es decir, para mí es una versión de lo que hemos visto en Seattle con Rashid Shaheed, pero una versión mejorada de lo que te ofrece Shaheed. Entonces el destrozo que te puede hacer es terrible en una defensa. A ver la lesión que ha tenido es muy grave. Y te comentaba esos nombres, Paco. Yo creo que Davante Adams, que ese tipo de perfil, son jugadores mucho más pulidos a nivel técnico y a nivel... O sea, Davante Adams puede perder ciertas condiciones que te sigue ganando por otras. Yo, Tyreek Hill, obviamente siempre ha sido el velocista que ha sido, jugador de los más rápidos de toda la liga, pero quiero verle en una situación de volver de una lesión como la que ha tenido y qué rol va a coger en un equipo, porque aparte, comentaba el tema de Shaheed, como decías antes, no son jugadores problemáticos, ninguno de los dos. Tyreek Hill, bueno, si está en tu equipo, mejor que si está en el mío, sinceramente. Se está hablando, mira, ya han salido rumores, evidentemente, de equipos que podrían ir a por Tyreek Hill. El primero que ha sonado es Kansas, ahora hablaremos de la situación de Kansas en general. A mí se me ocurre Buffalo, Denver, que es el típico que siempre hablamos, New England, Denver. No sé si os encaja en algún equipo en particular. New England no me encaja para nada. Creo que New England tiene claro quién es su receptor veterano. Entonces no funciona. Es decir, creo que New England tiene claro que es Diggs o Hill y va a elegir a Diggs. La sensación que me deja es que hay un tema con Buffalo, con Denver también, pero menos, que es cualquier receptor que salga que tenga 2 manos, vamos a decir a Buffalo. Sí, pero cualquiera. Claro, sea Tyreek Hill, sea mi abuela con 2 ruedas, quiero decir, cualquier persona que tenga 2 manos y pueda recibir balones sirve. Entonces, claro, va a ser el rumor fácil y con lo que va a salir todo. Yo entendería mucho más que Buffalo fuera por alguien como Alec Pierce, honestamente. Baltimore también. Que Denver no lo veo yo. Denver no. Yo creo que Denver tiene receptores jóvenes que pueden mejorar mucho su juego y no veo ahí el encaje, menos con Sean Payton. Os digo una cosa. ¿no? Baltimore ha buscado ese tipo de receptor últimamente. Yo tengo una idea en la cabeza que además es un poco repetir la historia que no salió bien de un nombre que ya he dicho. ¿Y si en Las Vegas se tiran a por esto? Creo que Las Vegas ahora mismo está en un proceso de reconstrucción bastante largo como para caer un Tyreek Hill. No creo que Las Vegas tendría que huir de eso. O sea, lo que no necesita Las Vegas es caer en esa espiral. Hombre, perdón, pero si Las Vegas lo último que necesita es un jugador. Imagínate Tyreek Hill en Las Vegas. O sea, saldrían TC y Las Vegas. No. Bueno, es un poco lo que ya tendrían que haber aprendido de lo que pasó con Davante Adams, pero no me extrañaría que el pensamiento de Las Vegas fuese, oye, tenemos al número 1 del draft, tenemos al tight end, tenemos al running back, vamos a por un... en septiembre, claro. Me parece feo el ejemplo que has usado. Yo no usaría Davante Adams en el ejemplo de Raiders. Usaría Antonio Brown. No, Antonio Brown. Yeah. Claro, quiero decirte, es el espíritu de Antonio Brown. Davante Adams es un profesional como la copa de un pino. Sale mal por la movida que tienes con Derek Carr, pero es un jugador que sabes que no va a liarla en Las Vegas como tal. Pero que me refiero que es que yo vuelvo a no ir por el apartado problemático que existe. Yo vuelvo a ir por el apartado de receptor estrella, un poquito venido a menos. Pero el apartado problemático tiene que estar ahí. Pues un tío que lo detienen de camino a un partido. O sea, es que tiene que estar ahí, no puede. Y que es Las Vegas, repito, que es que otras ciudades pueden permitir, Minnesota puede permitirse el lujo de decir, bueno, el chaval no tiene diversiones, distracciones para liarla. Bueno, díselo a Addison, ¿no? Ya, bueno. No, pero siempre le pillan fuera de Minnesota. Siempre la lía fuera de Minnesota. Los 4 meses que está en Minnesota, maravilloso. Se va a Florida y la lía. Es el problema de los jugadores de Minnesota, que no tienen nada en Minnesota y cuando van. Claro.
Cuando Viaja, salen, pues se emocionan. Pero es el tema. Em. Tú no puedes decir, yo lo siento mucho, pero Las Vegas, aparte de todos los handicaps que tiene ahora mismo por talento, tiene que huir, pero como de la peste negra, de cualquier jugador que sea polémico, conocido por las fiestas, conocido por el juego. No, es que es Las Vegas, es que Sí, es Tomás, un sí, cóctel molotov. Pero Eso es la lógica. Después nos paramos a pensar que son los Raiders. Me y a fío, mí me fío no- de Gary Kubiak, Bueno. honestamente. Yo de Gary, no, perdón, de Clint Kubiak. De Clean. De Gary también. Ojalá, Y de ojalá Gary- y de que pongan Gary. la franquicia en sus manos, porque que Pero- no Sí. se metan mucho los Davis. A ver, si la pone en sus manos se traerá a Shahid, porque se lo lleva a todos lados. Pero. Bueno, por a ver, eso no querías una versión mejorada de Shahid, pues ahí la tienes. No. A ver, el tema. A mí me hace mucha gracia que acaba la temporada de los Raiders. Nos pasamos 4 meses hablando de lo mala que es la línea ofensiva de los Raiders. La solución es traer a Tyreek Hill. Y en septiembre volverá Guillermo Mollera a decir: es que ¿veis la línea de los Raiders? Pues así está el tema. Sí. Las Vegas, a ver, el proceso es muy largo y no va a ser un proceso de un año. Y no tienen que fichar a Tyreek Hill, no. Eso seguro que no. Pero bueno, hay opciones. Y, a ver, lo bueno, Tyreek Hill, eso, al ser cortado, no entra en cálculos de picks compensatorios ni demás. Entonces, vamos a ver qué mercado tiene. Y sobre todo eso, con la lesión de por medio, obviamente hace meses, estará ya en el proceso de recuperación. No te digo ni que haya pasado ya la mitad, pero bueno, de cara a la pretemporada va a estar más que listo. Y eso, a ver quién asume la personalidad y la edad. Que al final, Tyreek Hill va a empezar la temporada que viene con 32 años en la liga, que no es nada sencilla para un receptor. Bueno, Y- y por parte, bueno, no sé si queréis decir algo de Bradley Chubb, pero los Dolphins. Nos pregunta Jodator que por dónde debería empezar la reconstrucción de los Dolphins, que si Tua sí o Tua no. Bueno, yo creo que después de lo de la pasada temporada al final, sentándole y poniendo a Quinn Ewers, es un Tua no como una catedral. Te puede gustar Sí, más o menos, claro. pero empieza por ahí. Claro. A ver, lo hablamos durante el año. Miami tenía una situación salarial complicada, pero también es verdad que no tenía prácticamente nada de dinero garantizado a partir de 2026. Recuerdo que con Adri lo hablamos en su momento y que estos movimientos se iban a dar. Con cambio de staff, con cambio de general manager, no van a asumir ningún error o nada que considere un error de la gerencia anterior. Entonces, Bradley Chubb iba a salir, Tyreek Hill iba a salir y Tua va a salir. Tua yo creo que va a acabar cortado, acabará jugando por un mínimo de veterano en otro lado al tener dinero garantizado. en ¿Cuánto dinero 2026. deja, lo sabes? Cortado. El tema es que va Dejaba a ser como- corte de 1 de junio y el tema es, tú ahora mismo son 99 kilos, pero son, a ver, ¿cómo es esto? Son 67 este año y 32 el que viene. O sea, la situación es complicada, sinceramente, con Tua, pero van a asumirlo. Al final es el año que tienes que hacer este tipo de movimiento, te limpias salarialmente y Tua, pues mira, al final la carrera de Tua, pues en Miami siempre va a tener peros y veremos a dónde va, veremos si juega a Tua, porque no lo tengo muy claro, y qué opción de carrera le queda a partir de ahora, pero en Miami no va a ser. Miami no va a ser y Miami tiene una situación complicada de cara a este primer año de Hafley y de Sullivan y a ver por dónde lo encaran. No tienen capacidad de escoger un quarterback pronto en el draft. A ver qué pueden rascar en agencia libre, porque es posible que acabe yendo ahí Murray o que acabe yendo ahí. Se habla mucho de Willis con la conexión Packers, pero da la sensación de que lo que haga Miami en 2026 en esa posición o eso va a ser una situación puente completamente de cara a 2027. Oye, os hago una pregunta un pelín comprometida. Ya que hemos sacado a Tua, os saco también a Kyler Murray. ¿Van a ser titulares en la NFL en 2026? ¿Los dos? Sí. ¿O alguno de los dos? No Los en la dos. semana 1, no en la semana 1, pero van a ser titulares a lo largo de una temporada, Yo- sí. O sea, yo no creo van a que uno va a arrancar como ser- titulares ninguno de los dos. Yo creo No. que uno sí. Uno sí, el otro no. Deberían nombres ser o- titulares. Yo creo que deberían ser titulares. Hemos visto en esta temporada que ya lo hemos dicho siempre, ¿no? Que faltan quarterbacks, que no hay 32 quarterbacks, entonces deberían ser los dos titulares. ¿Y en los Dolphins quién va a ser Imagínate que titular? Murray Porque en va a teoría es Quinn Miami. Ewers. Me encaja. No, Murray va a Miami. Lo ¿Quién le va a creo, pero- pelear la titularidad ahí? No sé. Nadie. No tiene cuerda para Miami. O sea, Puede no que sé. cambien de Kubi, puede que sea Murray, como dice Rafa. Veremos qué pasa con Daniel Jones, que yo asumo que va a renovar, pero bueno. Está Malik ¿no? Willis en el mercado.
Está también. Lo que pasa es que creo que es vía trade, corregidme si me equivoco. Pero está Mac Jones. Tiene contrato, Sí, Mac le queda un año más, sí. Que Mac puede Jones ser un tiene contrato contrato. que se Derek mueva. Carr, Derek Carr. Ya. Para semana 1 Pero- por los Has Carson Wentz. No, Sí. no. Semana 1 que tengan un rookie detrás. A mí no me sorprendería ver a Carson No. Wentz de titular en un equipo y que pongan al novato en semana 4, ¿eh? No. Es más, tengo un equipo en la cabeza para que haga eso. Pero a bueno, ver, a ver. Yo no. los Jets. No. Es decir, No. el mundo está creado para que todo el mundo sea quarterback titular de los Jets. Tyrod Taylor, titular en la primera jornada. Pues esto es legendario, otro- pero lleva es- una es racha otro muy agente libre. grande. Es agente libre, Taylor también. No, pero bueno, a ver qué pasa con Wilson, por ejemplo, a ver qué pasa con este tipo de jugadores. Y Cousins va a ser agente libre. Cousins lo va a cortar a Atlanta en cuestión de unos días. Pues mira, Cousins en los Jets sí lo veo. Winston. Winston estaba el otro día paseándose por ahí, por el Radio Row y tal, que este hombre está más que encaminado a la tele que otra cosa, pero mientras a alguien le dé Russell un contrato, Wilson, pues va a ¿no? seguir. Sí, lo hemos Russell nombrado. Wilson está para la gira A ver. homenaje de decir, no, que no estoy retirado y que no le llame nadie. Básicamente. Bueno, pero Otro de los nombres propios por los que nos preguntan es Trey Hendrickson, que ya lo hemos medio analizado, pero nos pregunta David que cómo vemos la situación con los Bengals, que si renovará, le pondrán el tag y traspaso, si le van a dejar marchar. Se especula bastante con el tag, a partir de ahí a ver qué tal. Pero bueno, con la lesión ahora ha perdido un poco, yo creo que ha perdido un poquito de valor con respecto al verano pasado. Con la lesión, tiene un año más, evidentemente. Yo creo que Bueno, Hendrickson, la historia tendría que terminar, ¿no? O sea, yo creo que debería terminar. Debería ir a otro sitio. Creo que... el tema está en si Cincinnati lo va a dejar. Ya. Sí. Por supuesto, no, yo- pero... Cincinnati se tiene que plantear que a lo mejor es el momento, ¿eh? Porque otra vez firmarle amenazas con el tag, es que le vamos a traspasar, es que tal. A lo mejor no es lo que necesita la franquicia ahora mismo, ¿eh? A todos los niveles. yo quiero verlo, ¿eh? Es que quiero ver el valor que tiene Hendrickson de aquí a un mes y si de verdad llega a ser agente libre con Cincinnati o no, pero 7 partidos ha jugado este año solo, ¿eh? Y toda la situación que tuvieron ya en la offseason da la sensación de que obviamente ha tenido la lesión que ha tenido, pero que parte de la situación ha sido que él tampoco ha forzado por volver en ningún momento, y más siendo agente libre ahora en marzo y por cómo iba la temporada de Cincinnati. Y a ver a dónde sale esto, porque volvemos a lo mismo del año pasado. La defensa de Cincinnati ya es mala, si encima le vas a quitar a lo poco por encima de la media que tiene este equipo, es que va a ser complicado el tema. Y a ver si hacen el esfuerzo económico por retener a Hendrickson, pero bueno, no estaba muy convencido ya el verano pasado y es eso, un año más, con lesiones de por medio. Quiero ver qué hace Cincinnati ahí. Y si va a otro lado, por ejemplo, no tengo muy claro que vaya a ser el pass rusher mejor pagado de la agencia libre, ¿sabes? Es verdad que no hay grandísimos nombres, pero creo que no me sorprendería que alguien apostase más dinero por un Jalen Phillips de 27 años que por Hendrickson con 31. Creo que Hendrickson va a ser contrato de equipo campeón. Es decir, irse a un equipo cobrando algo menos, pero con opciones al anillo, y que Jalen Phillips sí que puede ser un enséñame el dinero, que yo aquí ya me lo estoy ganando. Bueno, va a ser interesante. Hay bastantes nombrecitos ahí. Por ejemplo, Bradley Chubb se une a esta pléyade de nombres, como decimos. Pero Sí. bueno, iremos Winnipeg analizando. también está por ahí. Boye Mafe yo creo que va a cobrar bien, por ejemplo. Quiero verlo. Quiero ver Bueno. ese tipo de jugadores del draft de Mafe, del draft de... Bueno, el Pay creo que es del draft anterior y tal. Jugadores que no han acabado de romper la estrella ni nada, pero son jugadores muy sólidos. Entonces, Y yo creo que ahí Nacho, con el aumento se va a del margen beneficiar venir de salarial una y defensa todo, campeona. Sí. Bueno, y que la subida salarial de este año hace que... O sea, eso de cara al mes que viene, obviamente ha subido un 10% el cap. Entonces, lo que antes eran 20, ahora son 22. Lo que antes eran 30, son 33. Entonces, que no se lleven digamos, a valores porcentuales. Entonces, tampoco... Vamos a ver contratos muy, muy disparados, como todos los años. El año pasado la gente sorprendía muchísimo el contrato de Milton Williams en los Patriots, el defensive tackle, que la tontería cobra 20 largos millones, pero ha hecho un temporadón. Luego en New England venía de ser campeón con Filadelfia. O sea que vamos a ver situaciones similares de contratos completamente fuera de lo que ha sido nuestro estándar estos años. Por cierto, ahora es que me acabo de acordar con esto que ha dicho Nacho y no tiene nada que ver con lo que ha dicho Nacho, pero lo que decías tú antes, Paco, ¿no será lo de las rondas? Que también se va a debatir.
¿El qué? Que no traspase, es decir, que no sea el límite de 3 años. Las rondas que sí, puedes esto traspasar son 5. que sean 5. Es que me acabo de acordar, porque ha dicho lo de Milton Williams y me he acordado de tal. Sí, es Es esto, que es esto. esto va a ser otro tema, porque va a haber traspasos más caros que no van a ser más caros. No sé si me explico. Es decir, no es que sean más caros, es que como hay más años, pues es más caro. Y luego está el tema, lo decimos todos los años, pero es importante para la gente que viene de la NBA y la gente que es fan. No hay contrato en mod golf. Quiero decir, la NFL y por cómo aumenta el cap, nunca va a tener un año como el que hubo con mod golf, que es el año histórico de la NBA, que de repente subieron 100 millones el cap, no fueron 100, pero fue una barbaridad a buco un año. El contrato histórico de Modgov son 4 años, 82 millones o algo así. En los o Lakers. 86, creo que Sí, era. sí, 86. ¿Por qué? Porque de repente era como, hay que gastar pasta. ¿En quién? Pues este pavo sale a la agencia libre. Eso no va a pasar. Es decir, los contratos mod golf solo existen en la NBA y siguen Porque siendo es full históricos. garantizado. Sí. Bueno, un par de apuntes. Es full garantizado, pero como comentario, la NFL tiene que tú puedes cortar a alguien y dejar dinero muerto. La NBA tiene las píldoras buyout, tóxicas. ¿no? No, aparte, las píldoras tóxicas, que si tú haces un contrato lo suficientemente malo, puedes hacerla de, no cuenta, que lo hace cuando un equipo hace una firma genuinamente horrenda. En plan, no se usa mucho, pero técnicamente existe la norma. Un par de apuntes antes de irnos a preguntas, porque tenemos que hablar de los Chiefs, tenemos que hablar de los Vikings, de qué equipo está peor, nos hacen preguntas al respecto. Los Browns se han movido hoy mismo, ya tienen coordinador defensivo, no sigue Jim Schwartz, que si no me equivoco no tiene equipo y no sé si quedan espacios disponibles. Que no puede tener equipo. O sea, Jim Schwartz no puede tener equipo este año, tenía contrato con Cleveland, él decide irse de Cleveland. Ha dimitido, ¿no? Bueno, claro, pero tú no puedes dimitir para irte al mismo puesto en otro equipo, Paco. Porque tienes contrato. Pero bueno, a ver, puede irse, pero ese equipo tendría que pagar a Cleveland. Y no va a pagar nadie, caso. por un coordinador defensivo. En su lugar llega Mike Rutenberg, que hasta ahora era coordinador de secundaria o de juego de pase defensivo de los Atlanta Falcons. No tiene experiencia en el puesto. No sé si tenéis algún comentario al respecto, pero bueno, por dejarlo apuntado. Nos pregunta por nuevos entrenadores, que si vamos a hacer un podcast y demás. Sí, haremos algo, yo creo que especializado un poco en los nuevos staffs y qué nos gusta, qué no nos gusta, porque para no encajarlo aquí deprisa y corriendo, lo haremos con calma para repasar un poquito todo, que durante los playoffs siempre se nos viene todo un poquito encima, pero bueno, apuntarlo. Y también quería apuntar, que yo no sé si esto lo habéis visto, que los Tennessee Titans han cambiado su logo y su identidad gráfica, ¿puede ser? He visto algo, pero todavía no está confirmado. Fanatics ha filtrado. Hubo un logo que recuerda mucho otra vez a la línea gráfica de los Oilers, con la T, etc. Veremos. Todavía no hay nada oficial, entonces hasta que no sea oficial, pues hay que esperar. Pues ahí esperamos, pero tiene bastante buena pinta. A mí me ha gustado bastante. Total, que vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece bien, y vamos con preguntas de los oyentes que nos traen temas interesantes. Ya sabéis que esta época de off-season también sirve para tocar diferentes palos, así que vamos a ello. Y un equipo por el que nos preguntan bastante son los Kansas City Chiefs. Evidentemente, primero de todo, porque suena como posible destino para Tyreek Hill, un posible reencuentro con el que fuese su receptor, pero aparte, Pablo Espinar nos dice que qué movimientos creéis que deben hacer los Chiefs para volver a ganar la Super Bowl el año que viene. Fito77, expectativas para los Chiefs. Gerard, ¿cuáles deben ser los movimientos de Kansas para intentar ser lo más competitivo posible? Y dice de agencia libre, cortar a jugadores, draft, etc. Ahora mismo Kansas está a la espera de una cosa, que es si Travis Kelce continúa o no. Eso lo primero. A partir de ahí yo entiendo que tiene que haber movimiento. También están a la espera, evidentemente, Rafa, de cuáles son los plazos o cuál es el proceso de recuperación de Patrick Mahomes, porque no es lo mismo, o al menos, bueno, en planificación a lo mejor sí, pero no es lo mismo que Patrick Mahomes esté disponible la semana 1 o que esté disponible la semana 10 del año que viene. Me parece diferente. Pero eso tardarán un poquito más en saberlo. ¿Qué verano les espera a los Chiefs? Yo creo que tienen que mejorar muchísimo su línea de defensa, sobre todo el interior de la línea. Yo creo que es el primer... Y después, yo creo que el tema de los skill players, dices ahí, claro, Paco, hay el asunto de Travis Kelce, pero en general
Yo creo que los skill players de los Chiefs están como prendidos con alfileres, ¿no? El grupo de skill players han tenido ahí pues las sanciones a Rice, lesiones, etcétera. Yo creo que también ahí tienen que dar un poco una vuelta. La magia de Reid ha hecho, la magia de Reid de Mahomes, que con esos skill players funcionaran y hasta ganaran la Super Bowl, pero me parece que el grupo de skill players de los Chiefs está por debajo de la gran mayoría de equipos de la NFL. Yo creo que en esos dos apartados tendrían que trabajar los Chiefs. En la línea interior está Chris Jones, pero nos cuesta mencionar a otro. Y hemos visto con Seattle, por ejemplo, con New England, la importancia que está teniendo hoy en día el interior de la línea en la NFL. ¿Qué esperáis el resto? Porque no sé si podéis, Tomás y Nacho, trazar un poco una hoja de ruta de por dónde pueden ir los Chiefs, porque podemos anticipar que va a ser un verano movidito, ¿no? Tanto si se queda Kelce como si no. Tienen decisiones que tomar, pero tampoco. Es decir, ¿Quién? creo que el tema son las decisiones, no que tenga que ser movido de por sí. Por explicar un poco. ¿Por? Kansas City tiene la situación salarial más complicada de toda la liga. Eso sí. ¿Vale? Tiene la peor situación de salary cap, más 55 millones ahora mismo con la proyección, y luego que en cash gastado son el cuarto equipo que más dinero tiene ahora mismo invertido. Entonces, más 55 te refieres a 55 por encima del cap, Sí, superado el cap. Claro. Hombre, si no sería la situación más complicada. Y claro, a eso hay que contar una situación en la que Kelce no está en payroll ahora mismo. O sea, todos sus números no incluyen un contrato de Kelce, que Kelce no va a cobrar 5 kilos por jugar. O sea, Kelce si vuelve... No va a jugar gratis, Kelce, ya te lo digo. No, gratis no, pero Kelce... creo que va a ser contrato. Kelce no tiene contrato. Yo pensaba que le quedaba un año de contrato. Kelce no tiene contrato. Kelce es agente libre. Y Kelce no va a cobrar menos de 12 millones, por ejemplo. Yo eso lo tengo clarísimo. Si vuelve, va a ser con, obviamente, intención de volver a ganar, pero tampoco va a regalar nada, porque, oye, aquí la gente es un profesional y la gente juega por dinero, evidentemente. Y con opciones a ganar, pero es una situación complicada Kansas City. Y sinceramente, lo que me espero es, independientemente de si Mahomes está listo la semana 1, en la 5, en la 10 o en la 15, año de limpieza salarial, año de reestructuración salarial. No esperemos mucho movimiento en agencia libre de Kansas City. Creo que va a ser equipo que rasque contratos de jugadores que a lo mejor no sean del primer foco y que... Kansas City es probable que sea equipo que utilice bastante pick de draft, que acumule algún que otro jugador rookie este año y con intención de tener opción de rearmarse seriamente a nivel económico en 2027, pero no en 2026. Y que si en 2026 hacen un long run, en gran parte va a ser porque ahí sigue Reid, sigue Mahomes y porque tiene una de las mejores gerencias que sabe escoger bien y sabe fichar bien, pero español. Sí, además, español lo sigue todo, el staff sigue todo entero menos Nagy. Y, o sea, claro, se habla mucho de van a fichar a Etienne, van a fichar a no sé quién. No tienen ese dinero. Yo, si tuviera que apostar que running back va a Kansas City, yo digo Tyler Allgeier, por ejemplo, que me parecía un buen fichaje, ¿eh? Cuentas a Allgeier con un rookie y a rehacer el backfield. Pero no me parece que sea el equipo que vaya a llevarse grandes nombres en el momento en el que empiece todo el día 9. O sea, creo que no es el camino y creo que no es el camino que van a tomar. Resumiendo un poco, podemos decir que, o sea, a ver cómo lo digo. No vamos a arrancar la temporada que viene, Tomasi, pensando, ¡buah! Los Chiefs, después del año malo que han tenido, han tenido un super verano, se han reforzado con nombres espectaculares y vuelven a aspirar a todo. No va a ser esa la impresión que tengamos de los Chiefs. Paco, con cariño, estamos en febrero. Quiero decir, tú en julio vas a decirnos que los Chiefs candidatos a todos. Por eso voy, quiero decir, nos quedan meses. No van a ser el equipo que más se mueva de, yo qué sé, han fichado al mejor tackle que hay en el mercado, al mejor running back y al mejor guard. No, eso no va a pasar. Eso es lo que dice Nacho, es imposible. Esa es la pregunta. Pero creo que van a hacer movimientos inteligentes. Creo que va a ser el típico equipo que los 3 primeros días se mueve poco y que de repente encuentras un running back 4 a lo mejor en la lista de favoritos de todo el mundo que te sale más barato, un wide receiver que no es un Pickens, no es un Evans, no es un no sé qué, pero funciona en plan, pues yo que sé, un Christian Kirk de la vida, un Bourne, ¿Tú no ves, alguien así. ¿Tú no ves, por ejemplo, mira, el nombre que le has dado, Mike Evans no puede sacrificar dinero para ir a Kansas? Me parece que si sacrifica dinero no es para ir a Kansas. Es decir, creo que si ahora mismo hay jugadores... ¿Dónde irías? Creo que los jugadores que van a sacrificar dinero en ese sentido de sacrifico 2 millones por ganar el título,
Creo que muchos van a dirigirse antes a Buffalo que a Kansas. Creo que se van a dirigir a Denver antes que a Kansas. No en receptores, que conste. A Denver antes que a Kansas. Creo que hay otros proyectos más atractivos si lo que quieres es, por así decirlo, esa Glory Run, ese camino hacia la victoria. Entonces creo que Chiefs no son ese, yo qué sé, la mítica de Brady Brady, que era mentira como tal, pero Brady ha traído a 4 receptores a 5 centavos porque sueñan con jugar con Brady. No existía con Tom Brady, no va a existir con Mahomes tampoco. No, a ver, el tema con Kansas es, tienen capacidad para reestructurar contratos y la reestructuración de Mahomes la van a hacer como lo hacen todos los años, ¿vale? Porque el salary cap está completamente desproporcionado en ese sentido, pero Kansas City, si quiere, puede hacerse un New Orleans y estirar el chicle de manera... y el año que viene volver a estar en más 75. Pero la forma en la que ha trabajado esta franquicia se parece mucho más a lo que han hecho los Eagles en otras situaciones, o lo que hizo New England con Belichick, de rehaces el equipo a nivel salarial un año con una situación de perfil más bajo en agencia libre y de draft y acumulando draft. Y el año siguiente vuelves a estar en una situación en la que puedes gastar. Porque si te metes en la rueda New Orleans Saints, es muy difícil salir hasta que no enlazas 2 o 3 años en los que vas perdiendo talento a nivel progresivo y acabas teniendo la situación de que a New Orleans le ha tocado la lotería de que Derek Carr se decidió retirar en vez de quedarse con el hombro colgando un año, y de ahí se han sacado 40 kilos del payroll, por ejemplo, que no se hubieran sacado. Y ahora New Orleans en 2026 está volviendo a ser un equipo que puede mirar la agencia libre y ofrecer cosas al nivel de mercado, que no han podido los últimos 3, 4, 5 años. Yo no creo que Kansas, en una situación de Mahomes con la edad que tiene, se quiera meter en esa rueda. Y más encima que les ha tocado el año en el que Mahomes pues va a volver de lesión y que es mucho más justificable el tomarte ese año de impasse a nivel económico, repetimos. Que a lo mejor ganan 13 partidos, porque tienen el talento en la banda y en ciertas posiciones como para volver a ser un equipo muy bueno. Pero a priori... O sea, pero esto es importante. ¿Tú crees que el enfoque, lo has dicho antes y me interesa, el enfoque económico va a estar en 2027? Bueno, es lo que deberían hacer, sinceramente, y es lo que creo que, viendo de dónde viene y el background que tienen, es lo que van a hacer. O sea, yo siempre hacemos el mismo comentario, pero eso, New Orleans decidió estirar el chicle los últimos años de Breeze y post-Breeze, que es donde yo creo que se equivocaron, en el post-Breeze. En cambio, por ejemplo, Filadelfia en su momento también tuvo una situación muy complicada salarial y en un año la rehizo Howie Roseman y al año siguiente volvía a ser un equipo interesante en agencia libre. Y bueno, y de ahí una Super Bowl y otra perdida, pero es un poco la situación y vamos, me sorprendería mucho que en un mes, Paco, el título del podcast sea Kansas City animador de la agencia libre. Eso no, vamos, me sorprendería muchísimo. Vale. Más preguntas. Y si mira, lo es por las decisiones contrarias, por cierto. Vale. Mira, tengo una pregunta que le voy a hacer a Rafa, que también después le voy a tirar a Nacho porque es de su equipo, los actuales campeones. Ángel Sánchez nos dice qué tiene que hacer o a quién no tiene que dejar marchar Seattle para que no les pase como a los Eagles campeones del año pasado y ser aspirantes a revalidar el título. ¿Tienen ya coordinador de ataque los Seahawks? Sí. Esto me lo he perdido yo. Brian Fleury, el entrenador de tight ends y del coordinador de juego de carrera de los 49ers. Es curioso esa simbiosis, ¿no? Todo ese árbol famoso que dejó el padre Shanahan en Washington, que una de las claves, ¿no? Los 2 quarterbacks que estuvieron con Carolina y fueron un desastre, ¿no? Darnold y Mayfield. Uno va con los Rams, juega 3 o 4 partidos, el otro va a San Francisco como suplente y yo creo que tuvo que ver, ¿no? en la carrera de Darnold ese tiempo que pasó en San Francisco. Pero bueno, contestando la pregunta, yo creo que los Seahawks lo que tienen que hacer es controlar el vestuario, ¿no? McDonald tiene que controlar el vestuario para que no le pase lo que le ha pasado a los Eagles. O sea, me parece que yo no veo a los Seahawks teniendo los problemas o la inconsistencia más que los problemas que han mostrado los Eagles ya en la temporada que ganaron la Super Bowl, porque recordemos que los Eagles iban muy mal, se encara Sirianni con la grada, después el tema se reconduce y acaban ganando. Me parece que Seattle tiene ahí un núcleo muy bien tejido. Es cierto que perderán jugadores en la agencia libre, pero
Yo creo que es un equipo que va a ser un equipo muy competitivo en las próximas temporadas en una conferencia nacional, que obviamente va a ser complicada. Están los Rams, está Chicago, pero no creo que veamos en Seattle esa sensación de montaña rusa que hemos vivido con los Eagles de Sirianni, que de pronto todos juegan muy bien, de pronto todos están muy enfadados y juegan muy mal. La prensa de Filadelfia es complicada también, no así la de Seattle, no es tan complicada como la de Filadelfia, o sea que no, creo que no podemos comparar el escenario que viven ahora los Seahawks con el que vivían los Eagles después de ganar la Super Bowl. En defensa van a perder a Tariq Bullen, van a perder a Boyemace, Bueno. perdían otro jugador más, o sea, no son grandísimos nombres. A mí el que sí A me ver si preocupa, pierden Nacho, alguno, ¿eh? a mí el que sí me preocupa, bueno, a priori, a mí el que sí me preocupa, y lo has dicho tú antes, y quiero que desarrolles en este punto, es Kenneth Walker. Es decir, Es el menos, para mí es el menos relevante. Los running backs no importan. No ya, importan tanto, por lo pero menos. han tenido, o sea, Kenneth Walker, sobre todo A en la ver. parte final del año, ha tenido una muy buena temporada, unos muy Sí. buenos playoffs. Sí. Con la ausencia de Charbonnet, ha sido capaz de cargarse el backfield a la espalda, pero quiero ver a este, o sea, lo diré de otra forma. No veo a Charbonnet como running back único y running back uno de un equipo campeón. No, Pero es que pero- McDonald nunca jugaría con running back 1. Y por otro lado, pierden, o sea, no podemos, o sea, obviamente los Seahawks han ganado la Super Bowl, pero problemas graves han tenido en Red Zone, ¿no? Quizá problemas o quizá que McDonald ha dicho, mira, mi defensa juega tan bien que prefiero, voy de 3 en 3. Pero a lo que voy es que Walker no es el jugador que te va a dar 10 touchdowns en las últimas 5 yardas en la temporada. Con lo cual, yo creo que es, o sea, no voy a decir, no sé Nacho qué opine, que es el que domina el tema, pero yo creo que es un jugador prescindible si puedes. Es Bueno, no lo sé, no lo sé. A ver, Yo creo que. le van a poner franchise tag, o sea, Claro, decías, claro. van a perder a tal. Es que no, yo creo, sinceramente, creo que es posible que Seattle no pierda a ninguno de toda la lista que habéis nombrado, porque Seattle es ahora mismo el sexto equipo con más espacio salarial en cap, perdón, y en cash están en la parte baja de invertido. Es verdad que obviamente por este año se va a ir mucho dinero en cash en las renovaciones de Jackson Smith-Njigba y de Witherspoon, evidentemente, pero la otra parte del cap y del cash de Seattle se va a ir al, yo creo, de franchise tag de Walker o renovación de Walker, a ver qué ¿El pasa con retoquito Bullen. a Darnold? O veremos si lo tienen que hacer, pero vamos, que tampoco va a ser. O sea, ya tienes en payroll a Darnold, no tienes que sumar 35 millones, a lo mejor sumarías 5. A ver qué pasa con Gullen, a ver qué pasa con Bryan, que son los dos nombres importantes. Creo que Mafe va a salir. Y a ver qué pasa con Josh Jove. Yo creo que obviamente van a tener que tener una decisión interna entre Gullen y Jove. Y a mí me da la sensación internamente de que ellos van a seguir apostando por Gullen. De que es verdad que Gullen es un jugador que los bajos son muy bajos, pero que los altos son altísimos. Entonces, yo creo que van a seguir. Ellos van a creer en esa apuesta de Witherspoon-Gullen y ir con ella y con los dos. Yo creo, y creo que van a ser los dos. Creo que va a ser el gran contrato de Seattle en marzo va a ser Gullen. Y luego vendrán Smith-Njigba y Witherspoon durante el verano. Pero creo que Gullen lo van a acabar renovando. 3 años 70, 3 años 75. Por ahí va a ir el tema. Sí. Dinero caro. No es un contrato tan caro. Quiero decir, es caro, pero es dentro del estándar de muy bueno en su posición. Pero, no, pero el tema, Nacho, no sé si estarás de acuerdo conmigo, el tema con Kenneth Walker para mí es malo conocido o bueno por conocer. Es decir, ya sabemos qué virtudes y defectos tiene Kenneth Walker en este equipo, cómo encaja con Charbonnet, cómo encaja con este esquema, para lo bueno y para lo malo. El riesgo que puedes asumir, que tú crees que le van a poner tag, pero bueno, poniendo el caso de que lo dejasen marchar, tienes que, como digo, no te quedas con Charbonnet, tienes que firmar un running back. Bueno, o draftear un running back. O draftear. Lo que te puede venir puede no adaptarse también. Y bueno, ya, claro, pero ahí es. Claro, ahí tienes que ver. Obviamente no van a volver los 53, eso nunca pasa. Entonces tienes que ver dónde. Claro. Y sería contraproducente que volviera a los 53. Dónde puedes, dónde no. Kenneth Walker es un jugador que ha tenido muchas lesiones a su carrera. Es el primer año que juega completo. El último. Siempre se ha perdido partidos, siempre ha sido un jugador con inconsistencias. Y es verdad que cuando entra en ritmo, cuando entra en una situación de que la línea ofensiva le da esas yardas que le tiene que dar, el juego de carrera este año de Seattle ha avanzado muchísimo a lo largo del año a nivel de bloqueo y demás.
tiene pinta que el coordinador de línea ofensiva no se va a ir con Kubiak a New Orleans, a Las Vegas. Es un buen punto positivo para Seattle en este sentido. Llega un coordinador pues, que venía llevando el juego de carrera de los 49ers. O sea, todo pinta a que Seattle va a seguir enfocado en seguir estableciéndose a nivel ofensivo como un equipo que corra primero y se la pase a Jackson Smith-Njigba después. Y que Walker va a ser parte de eso. Pero que yo tengo serias dudas de que un contrato de 3-4 años con Walker sea la solución correcta. No Yo sería prefiero una irme a buena un tag. decisión. Yo prefiero irme con un tag que me lo vuelva a demostrar en 2026 y vemos después, porque bueno, en 2027 serían agentes libres en esa situación los dos, tanto Walker como Charbonnet. Bueno, mira, precisamente, Tomás, y de un equipo de uno de nosotros salto a otro. Nos dice Fran Villadiego que si creemos que Minnesota puede ser los grandes derrotados colateralmente de la victoria de Seattle. Yo, no tanto Minnesota, si es un general manager que ya no lo es, porque en parte el tema de Darnold le ha perjudicado. No, y hacer 3 drafts de mierda. Comprando la expresión, pero quiero decir. Si de 3 drafts no sacas a más de 4 jugadores de talento en una plantilla, es que eres mal general manager. No hay mucho más. El tema de Arnold es que ya lo hemos hablado mucho. Todo el mundo sabe cuál es mi opinión. La dije en julio, la dije en agosto, que es antes de que empezara la temporada, antes de que supiera todo. Tú tomas una decisión. Yo podría haberme equivocado y que Darnold hubiera jugado fatal, o que hubiera jugado como Gino Smith. La respuesta es la contraria. Bueno, pues ahí tienes tus decisiones. Y ahora tienes una situación complicada, la posición de quarterback en Minnesota. Bueno, pues ánimo con la decisión. ¿Qué te pinta a ti? ¿Qué te pinta a ti? Pues que J.J. McCarthy tiene que ser el QB1, pero J.J. McCarthy ha salido ya 5 veces en la NFL, lo cual pues no pinta muy bien. Y que necesitas un QB2 veterano. ¿Quién puede ser? No tengo ni idea. Pero necesitas un veterano. Porque no puedes ir con Brosmer. Obviamente que el pobre pues bastante ha hecho este año con la que le ha caído. Un QB veterano de QB veterano, Paco. De un, yo qué sé, es un flaco. Se habla, y esto no es broma, se habla del regreso de Cousins, incluso. Sí, Cousins, yo qué sé. Que necesitas a alguien así. ¿Me ¿A ti gusta quién te Cousins? gustaría? No, a mí me gustaría Keenum, pero obviamente no va a volver. O sea, quiero decirte. No. Esto es como preguntarme qué coche. Pues sí, el de siempre, pero no va a pasar. Ya está, es tan fácil como eso. No, pero se hablaba mucho que era un equipo, que era una opción para un Murray, para un jugador así. Obviamente, la situación es que lo normal es que no sabes. Si vas ahí, vas a ser el suplente de entrada de McCarthy, pero bueno, McCarthy entre lesiones y rendimiento nadie te asegura nada. Minnesota es el típico equipo que este verano acaba firmando Justin Fields para ser el suplente. Pues por ejemplo. No, yo creo que es un equipo pero es que no es muy una mala apetecible, ¿no? Con lo que decía Nacho, para un Tua, para un jugador de estos que diga, oye, mira, yo sé que voy ahí en inicio como 2, pero vamos, en cualquier hay momento. Muchas opciones de que acabe jugando bastante. Pero volvemos a lo mismo, Paco. Fields es la misma situación de Murray y Tua, obviamente con talento más limitado, seguro, pero son 3 jugadores que van a firmar por un mínimo veterano en otro equipo. Fields por un mínimo veterano, yo no te digo que no, ¿sabes? Para ser tu suplente. Suplente por un millón. Mira, otro equipo de la misma división, los Detroit Lions. Nos pregunta Ángel Figuer que este año a los Lions les toca renovar a sus 4 jugadores del draft de 2023. ¿Van a poder renovar a todos? ¿A cuál pondríais en el mercado o si pondríais alguno si no se pudiese renovar a todo el mundo? Con estos 4 jugadores se refiere a Jahmyr Gibbs, a Jack Campbell, Sam Laporta y Brian Branch. Lo van a tener complicado. Yo no sé si les caben todos. En el cap y en el amor todo se puede, pero... Laporta seguramente sea el más movible de los 4. Sí, Campbell ha hecho un temporadón, ¿no? O sea, Campbell se ha convertido en los mejores linebackers interiores de la NFL. Gibbs, uno de los mejores running backs de la NFL, si no es que el mejor. Ya no digamos a Brian Branch, o sea que estoy de acuerdo con Tomás, y si uno tienen que mover. Laporta ha estado bien, yo creo que empezó la primera temporada, fue espectacular. También ha sufrido de lesiones últimamente. Laporta es Hawkinson 2, quiero decir, es un jugador que sabemos que tiene talento, que sabemos que es muy bueno, pero que no ha destacado a nivel élite como sus compañeros de generación. Entonces, en un momento pueden decir, hey, si alguien nos ofrece una primera o una segunda, nosotros nos movemos y buscamos otro Titan. Y es un planteamiento totalmente lógico. Mira, Tomás, si lo hemos dicho antes, candidatos a poder ser traspasados este verano, ¿Laporta podría ser un? Creo que alguien tendría que pagar un pastizal. Es decir, creo que si alguien se presenta con una primera, pues los Lions dicen, bienvenido Mr. Marshall, pero si no viene nadie con una primera, es un jugador que se queda en el equipo y que va a ser muy útil para los Lions. O sea, no van a traspasar ninguno de los 4. El tema es saber si extienden alguno este mismo año.
Yo creo que sí. Porque Laporta, el tema de eso, viene de lesión. Brian Branch es una posición un poco peculiar, que a ver qué valor tiene internamente en Detroit y qué contrato se le podría dar este mismo año. Y luego con Gibbs y Laporta, que eso no tienes la opción de quinto año, que a los dos se la van a dar. Entonces tienes 2 años de control todavía sobre ellos. Entonces, a ver eso. Por otro lado, Detroit, todo apunta a que Taylor Decker, el left tackle, se va a retirar. Lo lógico es que Sewell se convierta en el left tackle de este equipo y busquen un right tackle en el mercado o en draft. A mí no me sorprendería que Detroit fuera un equipo que fuera agresivo el día del draft subiendo por línea ofensiva. Porque ya no es la línea ofensiva de hace un par de años. Entre que se les retiró el center, se les va a retirar el left tackle, han perdido mucho por dentro. ¿Ves a Penny Sewell yendo al lado izquierda? Sí que lo van a hacer. Era el left tackle en Oregon y Ya, no ha sido left tackle en la NFL porque estaba Decker, y Decker fue primera ronda también en su momento, es muy bueno, pero todo apunta que en el momento en el Yo me que refiero sobre todo por el juego de carrera, que ha sido muy eficiente, ¿no? Con Gibbs, etcétera. Si mueves a Sewell, bueno, obviamente tienes más compromiso con el pase, ¿no? Yo por recordar la situación de Detroit, Nacho, tienen una primera ronda que es el puesto número 17, tienen su segunda que es el puesto número 50 y tercera ronda no tienen, porque tanto su pick original, que es el 81, como el compensatorio se van a Jacksonville. No recuerdo por qué movimiento. Detroit va a ser agresivo, ¿eh? Es decir, que eso no tenga dudas, porque Detroit es un equipo que siempre ha sido agresivo en draft y con motivo para ello. Lo único es que darle un subidón a van a perder, o sea, bueno, van a perder probablemente a Decker. El otro que se hablaba de que seguramente haya jugado su último partido de Detroit es David Montgomery, y a ver cómo complementan ahí en el backfield a Gibbs. Es otra combinación que me parece interesante. Yo creo que cuando hagáis el programa de Running Backs, Paco, es una situación bastante interesante de ver qué jugador Mira, tú lo has nombrado, un Al Geyer. Ya, pero no es el equipo que creo que vaya a gastar el dinero en Al Geyer. O sea, yo me da la sensación de que Detroit es el típico que en tercera, en cuarta, en quinta ronda va a sacar el típico running back norte-sur, y que Gibbs sea el jugador que obviamente pues va a tener el papel principal en este equipo. Los que tengan en Fantasy podéis aplaudir, porque va a ser por fin el breakout year de Gibbs a picks top 5 de la Fantasy. Disclaimer para los que le tengáis en Fantasy, después de este comentario de Nacho. Por favor, no le firméis porque se va a partir la rodilla en el tercer partido porque lo acaba de gafar Nacho, ¿vale? Es decir, importante valoración. Pero sí, después de 2 años... Montgomery, un pick muy interesante para muchos equipos que tienen problemas en red zone. Como por ejemplo los Kansas City Chiefs. Como por ejemplo los Denver Broncos. Como por ejemplo... Habéis mencionado un equipo antes que con lo de Kenneth Walker. Si tú quieres un jugador para 5 yardas, Montgomery en Seattle entra perfectamente. No va a ser el caso, pero me refiero, si lo necesitas... De momento tiene a Charbonnet o Masi para eso. Ya. Pero es que me parece que Montgomery para eso en concreto es mejor. Para el resto no. Pero Charbonnet dobles dígitos en touchdowns de carrera en la temporada. Lo sé. Sí, porque se lleva las carreras a las últimas 5 yardas. Pero pues eso, el perfil Montgomery más. Pero una partida ahí, a ver. Detroit, el tema es que haya acertado a nivel coordinador y que rehaga bien la línea. Porque o sea, más allá de que obviamente pierdes a Ben Johnson y la solución ofensiva a nivel play calling es mala, también hay un bajón evidente en las dos líneas, tanto en ataque como en defensa. Ese equipo era mucho mejor en 2023 y 2024 de lo que ha sido en 2025. Y si no arreglan eso, van a seguir teniendo unos problemas. Bueno, otro equipo. A ver, nos pregunta Mundo Cowboys, evidentemente por los Dallas Cowboys. Nos dice, ¿es tan bueno Caleb Downs como para que los Cowboys intenten subir o no merece la pena? Y nos habla del safety de Oregón y demás. Ya, vamos a empezar a hablar de jugadores y bueno, que a la gente le vaya sonando nombres. Caleb Downs, el safety de Ohio State, que está muy arriba en los mock drafts. Yo, por ejemplo, en mi mock draft de confianza ahora mismo, está en el número 7 por Washington. Dallas, para que la gente se sitúe, está en el 12. Yo creo que he escuchado decir a Álvaro Fraile que el mejor jugador por calidad de este draft es Caleb Downs. Sí, es buenísimo. De allá, buenísimo. Sí. Más jugador que triunfará en la NFL, seguro. Sí. O sea que la respuesta es sí. ¿Tan bueno es que Desville? Sí. Pero ¿es lo que necesita sé que Tomasi el día del draft se va a enfadar, pero yo solo quiero recordaros que Kyle Hamilton cayó un pick 14. Sí. Siendo tan bueno como lo es Caleb Downs.
Que haya general managers imbéciles en la NFL no implica que haya que dejar a la gente hacia abajo. Y Que, Nacho, por cierto, Nacho, mira. el hermano de Caleb Downs está en la NFL. Esto, Correcto. Sí, Josh Downs. Josh Downs, el ¿Y receptor de los quién Colts. elige, Entonces, Nacho, ¿tú crees Nacho? que no tienen que subir porque les llegará al pick que tienen? Porque Yo- nadie lo va a coger. Me sorprende. Yo creo que va a ser top 10 y no veo a Dallas subiendo a por un safety. Además, me parece que ese tipo de jugador ahora, con los sistemas defensivos que están utilizando en la NFL, tiene más cabida que hace 5 años. Me parece. Sí. Por cierto, Nacho, has dicho que Kyle Hamilton cayó al pick número 14, Baltimore Ravens. O el 13, ¿Sabes o quién el tiene 13 por ahí fue. ¿Sabes quién tiene el pick número 14 este año en el draft? A ver. Efectivamente, Baltimore Ravens. Bueno. O sea que. Y el 13 los Rams. O sea que... Ojo, no, Ay. eso sí, por favor, gente, que no le llegue a los Rams, ¿eh? No hagamos tonterías. que a los Rams no. Ese pick que No, tienen, por cierto, gracias y por gentileza de los Atlanta Falcons. Sí, es curioso porque los dos mejores jugadores de este draft son un safety y un running back. Que, pues quieras o no, las posiciones son... Sí, que quieras o no, el running back de Notre Dame, que quieras o no, son las posiciones que son. Entonces, es posible que los dos mejores jugadores del draft no acaben siendo ni top 10, que lo deberían ser los dos, pero... Jeremiah Love yo lo tengo el 8 por New Orleans Saints, que me pegaría bastante, la verdad. O sea Pero, que, bueno. pero mira el impacto de Mangori, por ejemplo, en Seattle. Mira, yo creo que el tema de los safeties... En Mangori fue un 30 y algo, ¿eh? Por eso estamos hablando de un NFL que se juega cada down, con 5 defensive backs. Cada down. Pues tienes que tener un tío grande ahí y un tío... No, me parece. Es comparable, o sea, quiero decir, yo que no he visto prácticamente nada a Caleb Downs, ¿es comparable a Eman Wari o qué tipo de jugadores? No, es más perfil lo que era Kyle Hamilton en Notre Dame, un jugador total, jugador que, por ejemplo, a Kyle Hamilton la primera mitad de temporada rookie le costó un poquito adaptarse ahí con McDonald el primer año en Baltimore, luego ya, obviamente, el despegue es alucinante y yo no es un perfil pegador, es un perfil que te va a cubrir toda la parte profunda, te va a solucionar muchísimos problemas de la defensa, pero no es Cam Chancellor, no es Eman Wari en ese sentido. Aún así, físicamente pues es un talento increíble, se te puede emparejar con muchísimos jugadores a lo largo del campo y que le va a solucionar el problema de la parte profunda a cualquier equipo. Pero sí que puedo estar de acuerdo con Rafa en que al final, siempre lo hablamos, la NFL es una liga de copycat y es una liga de tendencias que se ponen de moda. No me extrañaría que este tipo de jugadores, Kyle Hamilton, Emma Ward, se está poniendo de moda y que Caleb Downs, que ya de por sí es buenísimo, suba, bueno, ya está bastante arriba, pero que se ha escogido arriba en el draft. O sea, que no me parece una locura. O sea, puede que sea top 10, pero por talento es el top 1. O sea, ese es el tema. Que si jugara de pass rusher o de quarterback sería el 1. Y no habría debate. Pero juega de safety. Y por cierto, es Caleb. Que ya tuvimos hace 2 años lo de Caleb Williams o Caleb Williams. El nombre es Caleb. Es Caleb, ¿no? Vale. ¿Yo qué he dicho? ¿Caleb? ¿He dicho Caleb? Sí. Pues Caleb. Caleb Downs. El señor Downs, segundo. Rubén Sánchez nos pregunta: buenas, viendo las necesidades imperiosas de Panthers en un rusher y en un left tackle, ¿qué veis más factible? ¿Pagar a un rusher en agencia libre y gastar tu primera en un left tackle o al revés? Carolina es otro de los equipos que quiero ver en la offseason. Se han quedado un poquito ahí. Hay mucho talento en el exterior de la defensa en el draft. Yo creo que en el draft pueden llevarse un buen edge y quizá buscar por otro lado reforzar la línea de ataque. Que se me entienda, a medias han entrado en playoff, pero a medias en el sentido de les falta el último paso. Vamos a ver cómo lo dan. Tomás y Nacho, ¿cómo lo veis por dónde pueden ir las cosas? ¿Así? No, tú, Nacho. Pues a ver, la situación de Carolina es interesante. A nivel salarial, pues tiene un equipo bastante limpio. Y al final, el tener el contrato de Bryce Young ahí, pues te aporta una serie de espacios que tienen que aprovechar este año y el que viene, principalmente. Sobre todo si ellos creen que de verdad Young es el quarterback con el que pueden dar ese paso adelante. Lo decía Rafa, es verdad que es un draft que viene hipercargado de pass rushers. Te vas a encontrar pass rushers muy buenos en primera y en segunda ronda.
y muy profundo el draft. Entonces, es posible que... Vamos a ver cómo encaran esos ciertos equipos. Obviamente, los nombres que se va a hablar muchísimo son tanto Rebel como Reese, Reese, el parrasher de Ohio State, y Ruben Bain, el de Miami, pero estos van a ser top 5 del draft seguro. Pero a partir de ahí la clase no se acaba. Así como en otras posiciones sí se acaba, en parrasher no. Y tackle, el tema es que no es sencillo el draft de tackles, no hay muchísimo jugador para poner a jugar desde el primer día. Hay muchísimo proyecto de tackle que debería pasarse un tiempo sentado antes de poder jugar. Y tampoco es una posición que salga al mercado. O sea, cuando tú te encuentras un tackle en el mercado, normalmente ese jugador llega con algún tema. O que ha tenido algunas lesiones o que ha tenido alguna situación que no va a ser sencillo. Ahí al final el factor diferencial siempre acaba siendo el trabajo de entrenador de línea y de poder relevar el nivel de un jugador que sea correcto a que te aporte. Pero bueno, vamos a ver por ahí, porque al final tienes a Braden Smith, el right tackle de los Colts, que bueno, probablemente ya juega mejores años, pero puede ser una opción. La verdad que está Rashid, a ver qué hacen los Packers con su left tackle, con Walker, que es agente libre, va a sacar mucho dinero si no siguen los Packers. Pero el mercado de tackles no es nada sencillo este año, la agencia libre, como la mayoría de años también. Y bueno, yendo a otro lado, también esa división, pues lo hablaba yo antes, Tomasi, los Saints están de vuelta. Hombre, los Saints al menos son un equipo funcional. Quiero decir, ya es bastante más de lo que hemos visto en los últimos años, en cuanto a dinero, en cuanto a movimientos y en cuanto a todo. A mí el tema es, los Saints están de vuelta, bien. Los Panthers, lo que habéis dicho, margen salarial, veremos ya que a mí no me acaba de llamar, pero bueno, es el Cubi. Va a haber cosas. Pero la sensación es, no sé dónde carajo van los Buccaneers, más allá de que se puedan hacer memes sobre, no, es que Mayfield tal, no sé qué pueden hacer ahora mismo. Creo que es un equipo que tiene bastantes circunstancias de jugadores muy veteranos que hay que mover. Entonces ahí es donde tengo yo más dudas. Y luego están los Falcons, que técnicamente me seguirían debiendo ilusionar. No me los creo ya. Hombre, por lo menos se han movido mejor o parece que se han movido bien con el entrenador. Y con Sí, el pero cuerpo técnico. la movida es la de siempre. Stefanski es alguien conocido por haber tenido problemas con los quarterbacks. Stefanski ha caído en una situación mala de quarterbacks, porque tienes que draftear a alguien o firmar a alguien de QB suplente. Es Minnesota 2. Quiero decir, ¿Y Penix llega al inicio de temporada? Es mi pregunta. Se supone que no. Es que ese es el tema. No tiene pinta. No, es que pero, aunque llegue, es que es un jugador. Quiero decir, lo que he dicho de McCarthy de Minnesota, necesitas un QB suplente. Es de cristal, que pueda ser titular. Sí. Que necesitas exactamente lo mismo con el drama de que McCarthy técnicamente no tiene las rodillas como las tiene Penix. Sí, tiene más lesiones, pero Penix es que tiene las rodillas como yo. Que es un día se parten del todo y se nos acabó la magia. Yo quiero ver que Michael Penix cuánto más va a jugar de cuarta titular en Atlanta, porque no es una situación complicada, fácil. Un equipo que puede moverse por un Kyler Murray en el momento en el que sea agente libre y que si el quarterback que llega allí empieza bien el año, adiós. Ni el general manager ni el head coach son los que han drafteado a Michael Penix. No van a tener ningún problema en decir, yo aquí tengo a este jugador está jugando bien, este jugador va a seguir jugando. No, está claro. Y a ver eso, porque Atlanta no tiene primera ronda, evidentemente, tiene espacio salarial y tiene situación salarial para poder hacer ciertos movimientos, pero también podemos tener todas las dudas del mundo con Kyle Pitts, pero Kyle Pitts va a sacar un pastizal, y saber si es Atlanta el que se lo pone encima de la mesa o si es otro equipo. Pero yo soy el de los 4 el que tengo menos claro hacia dónde va en esa división. Creo que New Orleans y Carolina tienen capacidad de hacer buenos movimientos el mes que viene y en draft y de verdad dar un paso adelante y establecerse como equipos que pueden estar por encima del 50% y que no sea la división esa, la basura esa división que está en el sur y que va a perder la wildcard, que pueda ser otra cosa. Y Tampa, pues a ver hacia dónde va, porque es verdad que es un equipo que se ha llenado de veteranos los últimos años y esos veteranos, muchos son agentes libres. Y Tampa no sé qué tipo de situación va a tener el año que viene, habiendo cambiado otra vez de coordinador ofensivo, habiendo mantenido a Bowles y con un core más veterano de lo que la gente, yo creo que muchas veces se da cuenta con Tampa. Bueno, Óscar Estevez nos pregunta qué equipo está peor o cuál tiene más trabajo por hacer. Nos da 4 opciones, ¿eh? Rafa, apunta. Raiders, Jets, Dolphins o Titans.
Están en peor ¿Cuál es situación el que los está Dolphins. menos peor son los Titans? Después los Dolphins, que les hacía todos una limpieza, me gusta el head coach que han contratado. Y entre Raiders y Jets, pues no sé a quién irle. Digamos, los Raiders creo que han hecho un muy buen fichaje de head coach, que tienen esa opción de Fernando Mendoza en el draft, con lo cual creo que están mejor que los Jets. Yo te iba a decir que tengo por debajo, Tomasi, los dos de abajo, Jets y Dolphins, me da igual cómo los ordenéis, los dos de arriba, Raiders y Titans. Para mí los Jets son el peor equipo con una diferencia sideral respecto al segundo, pero sideral. Es decir, ¿qué tienen los Jets que sea una característica positiva para que nos solucionemos con ellos? Una, ¿eh? No os pido más. Poca cosa, la verdad. No, Que el uniforme es bonito. El estadio es la final del Mundial. ya está. Quiero decir, no han cambiado No, el entrenador. es El equipo es desastroso. La posición de Kubi sigue siendo un desastre. Todo es un desastre en ese equipo. Y la defensa la has desmantelado por picks. Mal. Raiders. Bueno, sabes que este año va a ser una mierda. En plan, que este año no vas a ganar el anillo. Pero tienes un entrenador nuevo, vas a tener un quarterback nuevo, puedes gastar dinero y picks en la línea. Quiero decir, puedes avanzar. Titans. Quarterback ya tienes, con lo que ello implica. Y entrenador ya tienes. Para bien y para mal. Bueno, es mejor tenerlo que no tenerlo. Quiero decir, y más si No, está en sí, segundo sí. año de contrato. Es decir, todavía no ha pillado los vicios tampoco en la NFL. Este año tienes que desarrollarle, pero bueno, está bien. Hay cosas. Y el cuarto equipo eran los Dolphins. Dolphins para mí es el peor puesto si eres entrenador o general manager. No es el peor puesto a futuro, cuidado, no es el peor puesto dentro de 2-3 años. Pero este año te vas a comer una situación horrenda de cap, un equipo que tiene muy poco talento, porque te tienes que desproteger, tienes que vender todo el talento que tenías, que era talento Y que es no valía el candidata precio que tenía. y que a 2 o 3 años, cuando la cosa vaya un poco mejor, pongan a otro. Sí, básicamente. Quiero decir, sobre todo si eres entrenador. Pues si eres ya el manager, normalmente estas situaciones vienes con mucho cap, está muy mal la situación, tú limpias los libros, como los libros están limpios, te dan un año para que desarrolles, pero el entrenador es verdad que, a ver, esto es la NFL. Tú puedes perder 16 partidos el año que viene y que no te echen. Pero tienes que ser competitivo. Esto para mí decir, es... Tomás, nuestro, ¿eh? podemos Sí. decir más o menos, con diferencias, que los Dolphins están en el mismo camino que los Jets, pero un año más atrás. Es decir, No, para mí los Dolphins están en el mismo camino que los Saints después de moverse con Derek Carr. Con Derek Carr. Sí. Es decir, para mí es decir, el problema de los Jets es que los Jets no saben hacia dónde van. Es decir, no saben hacia dónde van, no saben qué objetivo tienen y no saben cómo encontrarlo. Los Dolphins tienen objetivo y tienen claro cuál es el problema. Que es, tenemos un sueldo de sobrepagados que no funcionan como para ser competitivos y que tenemos que limpiar y regenerar. Eso te genera un año que va a ser duro, a nivel talento, puede que a nivel récord no, pero a nivel talento va a ser duro, pero en el cual tú tienes claro qué es lo que va a pasar. En los Jets, ¿qué ha pasado los últimos 4 años? Que todos los años era un bueno, pero a lo mejor competimos, o bueno, a lo mejor este fichaje nos lleva o bueno, a lo mejor tal. Jets que ha sacado en claro del año pasado, que su ataque es horrendo. Su defensa es peor. Claro. Tu Es defensa que ha jugado bien, te has cargado a toda, porque había que conseguir picks. Has mantenido el entrenador, te has cargado los coordinadores, te has cargado todo, salvo el entrenador jefe. Y de tu plantilla a lo mejor son útiles 8 jugadores, de los cuales 3 están en el mercado porque son agentes libres o tienes que traspasar. Es decir, la situación de los Jets es una mierda, porque los Dolphins tienen muchas cosas malas, pero veo que hay una opción de regeneración. Los Jets, que pueden salirle bien, cuidado, pero ahora mismo, si tú me dices que cuál es el equipo que menos me ilusiona de la NFL, son ellos. A ver, los Jets tienen muchísimo dinero Nacho. disponible. Ese es el Sí, tema. pueden gastar. Tennessee también, Las Vegas también. El tema es que Miami está en año de limpia. Estos equipos ya no están en año de limpia y a ver hacia dónde encaran. El tema de los Jets es eso, que claro, te encuentras en el 2 del draft, en un draft sin más de un quarterback, necesitando un quarterback. Al final, a ver cómo lo hacen en la agencia libre, qué perfil van en ese sentido, porque obviamente ni Fields ni ninguno de los que ha jugado este año ahí va a ser el titular. Y a ver, pinta, no es fácil la situación de Nueva York. Y del resto, eso, Miami es un año complicado, un año de reconstrucción, un año en el que veremos a muchísimos rookies jugar y si les da bien la clase, pues darán un paso adelante, pero encarado a 2027 y 2028. Y con Las Vegas y Tennessee, a mí Tennessee me gusta lo que ha montado.
alrededor de Cam Ward, en el staff. El general manager era una persona con muy buenas referencias desde Kansas City ya cuando llega el año pasado. Y este año se tiene que empezar a ver todo eso. Y que en una división que tampoco es de las más... Este año sí que han jugado más o menos bien, pero tampoco suele ser de las más duras. Tennessee tiene capacidad de engancharse ahí a ese grupo. Y a ver si dejan de ser el desastre que han sido desde que despidieron a Bravel. Y Las Vegas... Sí. Las Vegas está complicado Las porque... Vegas, si se mueven en la línea ofensiva, cuidado. Las Vegas está complicado porque básicamente la sensación con el staff de Kubiak es un poco lo que le pasó a McDonald el año que llega a Seattle, que es que ha puesto al coordinador defensivo que ha podido poner, no al que ha querido poner. Y es posible que el año que viene vuelva a rehacer el staff en ese sentido Kubiak allí. No me sorprendería nada. Por el camino, bueno, no tienen un calendario fácil esa división y Las Vegas parte desde muy abajo. O sea, que la gente se va a hartar de escuchar el comentario de metes a Mendoza y metes a dos cosas más y este equipo... Calma. Han sido muy malos, los Raiders en 2025. Pero bueno, a ver si a nivel trinchera este equipo encuentra soluciones que el año pasado es que eran pues, probablemente el peor equipo de los dos lados. Sí. Otro equipo por el que nos pregunta, lo hace Igor Fernández, es ¿qué opinión tenéis de los coordinadores de Pittsburgh Steelers? Es por desilusionarme un poco más para la próxima temporada. Yo lo único que voy a aportar aquí, antes de que hablen los que saben, es que me he enterado ahora mismo de que el hermano del entrenador de la Universidad de Indiana forma parte del staff de los Steelers, que es Frank Cignetti Jr. A partir de ahí, sí. Coordinadores, Bran Angeliquio, el ofensivo, Patrick Graham, el defensivo, bajo el mando del head coach Mike McCarthy. ¿Alguna opinión? Patrick Graham, veterano de los veteranos de los veteranos, ¿eh? Quiero decir, de los que ha estado en la liga siglos y siglos. A ver, obviamente, si nos fijamos en que ha estado los Raiders en los últimos años, pues puede sonar horrible, pero creo que va a hacer un buen trabajo y que ha sacado talento prácticamente en todos los sitios donde ha estado. Sobre Angelicio, que comente si quiere un poco más Nacho. Este chico ha estado, bueno, este chico ya es un señor de 56 años, no ha sido 4 nunca años en Minnesota, ¿no, Tomasi? Claro, yo lo voy a decir, me pasa la pelota de un tío que lleva 4 años en Minnesota. O sea... A ver, Pass Coordinator en Minnesota. Quizá fue el que puso en el radar a Darnold. Claro, pero Pass Coordinator en Minnesota hay un tema. Está el año de Darnold, que está muy bien. Pero claro, este año ha jugado sin Cubis y hace 2 años jugó también. Hace 3 años jugó también en cuando se lesiona Cousins, acaba jugando Dobbs, tal. Entonces, los años que ha tenido un QB funcional, es decir, primer año de Cousins y año de Darnold, muy bien. Los otros 2 años, pues bueno. Quiero decir, se ha encontrado absoluta. ¿Quién va a ser el quarterback en Pittsburgh? Parece que Rodgers. Ty Simpson. No, parece que Rodgers. Yo creo que cada vez me inclino más a pensar que Rodgers vuelve. Interesante, porque claro, bueno, yo creo que los coordinadores, bueno, tampoco. A ver, Angeliquio, ¿no? Angeliquio. Si es italiano es Angeliquio. Angeliquio, sí. A ver. Es como no sé, poco. Bueno. Como de Cignetti. Pero. Cignetti en italiano. A ver, coincidió con McCarthy en Green Bay. Era su entrenador de Tyrants durante unos años. Hasta que lo despidieron. Bueno, en Pittsburgh es difícil animarse, pero bueno. Mira, Ty Simpson puede ser el. No sé. Desde el banquillo lo que ha hecho Pittsburgh ha sido muy extraño. Pero bueno. A ver, a nivel defensivo se ha traído un coordinador que decía Tomás y lo del haber estado en los Raiders, antes en los Giants, pero Patrick Graham lleva años siendo play caller defensivo y coordinador defensivo en diferentes equipos y es un entrenador que suele estar en la rueda de entrevistas para head coach. Muchas veces da la sensación de que es por la Rooney Rule, pero siempre está por ahí, siempre se lleva alguna entrevista al año. Y no es una mala contratación teniendo en cuenta que McCarthy pues él tiene un background ofensivo y que va a estar, no sé si haciendo el play call ofensivo, pero al menos supervisándolo claramente y dándole un poco más las llaves del otro lado a Graham. Y bueno, con Angeliquio vamos a ver qué situación se ve. Es que no sé quién va a ser el play caller de los dos.
En Dallas, por ejemplo, hubo un tiempo que lo llevó él y luego se lo dio a Schottenheimer. Entonces no sé qué approach va a hacer aquí McCarthy, pero si se lo da a Angeliquio, pues nunca ha sido play caller, evidentemente. Entonces, a ver esa situación. Pero bueno. Es que lo del quarterback me A ver. parece importante, ¿eh? Mira que es una... Pero ver qué van a hacer ahí... No, a ver, pero porque es que muy Paco, quiero diferente. decir, pero es que no es que sea un quarterback centrista, es que literalmente no sabes qué sistema puedes aplicar dependiendo de qué quarterback esté. Es que, claro, quiero decir, es tan fácil como eso. Correcto. Por eso. ¿Y Bueno. qué es lo que quieres hacer? Porque a mí, desde Pittsburgh, hay algo que no es que no me convence, que me parezca absurdo, que es la paja colectiva que hay ahora mismo con Will Howard. Me recuerda un poco a la que había con Jared Stidham en Patriots cuando se retiró Brady. Que no, este chaval es buenísimo, le elegimos en sexta ronda, pero este chaval, Will Howard en quinta, pero este chaval es una cosa que no habéis visto nunca. Es un crío de quinta ronda. Quiero decir, ya, es decir, puede ser luego el nuevo Brady, no lo discuto. Que yo no estoy ahí, yo tampoco. Pero carajo, quiero decir, tendrá el chaval mínimo que verle. Entonces a mí me parece que Howard no es una opción ahora mismo. No. A semana 1, ¿eh? Que a lo mejor luego a No. semana 10 es el que juega, pero a semana 1 no es una opción. No. Entonces, Pittsburgh tiene que tomar decisiones. Y si es Rodgers, vas a tener un play calling que es absolutamente opuesto que si drafteas a alguien, y que es absolutamente opuesto que si tienes a Murray o a Tua. Pues son 3 tipos distintos de QB, entonces. Bueno, habrá que ver cómo lo definen. Yo me he quedado sin preguntas, me quedan las de David Sevillano, que no sé si queréis que haga ya o si tenéis algún tema más que queréis sacar a la palestra. También yo creo que tenemos 1 horita y media de podcast hecho. Tampoco vamos a estirar mucho más porque se nos van a venir podcasts más largos en el futuro seguro. O sea que hoy está bien que hagamos un formato pocket del Capology. Es un formato libro de bolsillo hoy. ¿Estamos hablando de que un podcast de 90 minutos es nuestra versión de bolsillo? Exacto. Sí. Creo que estamos entendiendo mal la opción de bolsillo, ¿eh? Cuando empezamos el Capology es que había el debate si el podcast tenía que durar más de 1 hora. Escucha, esto es como cuando Ken Follett dijo va a sacar novelas de bolsillo y sacó una novela que eran 2000 páginas en libro de bolsillo, que era, cabrón, esto no es de bolsillo. Lo puedo llevar, pero realidad, es más grande que si llevara un... Necesito una chaqueta para meterme en el bolsillo. Claro, en realidad, Rafa, el debate lo tendrías tú con alguien, yo no, ¿eh? Yo no tuve nunca el debate. Hombre, decíamos que si era largo el podcast o no y tal, y decimos, sí, es bastante largo. Ha durado ¿Os acordáis de cuando sacamos secciones? ¿Eh? ¿Os acordáis de cuando sacamos secciones para que el programa durara menos y el programa siguió durando lo mismo? Yo me Sí, acuerdo. o sea, las secciones salieron, pero el programa sigue durando lo mismo. Sí. Por cierto, voy a hacer una pequeña O sea, aclaración. el récord que es 2 horas, 22 minutos y 22 segundos, nos quedan 50 minutos. Mucho más, pero Por ahí mucho es el más. límite. Mucho más, yo creo. El récord está en 3 horas y Más de 48. Más de Pero 3. hubo Bueno, No, yo creo que más de 3 no, ¿eh? Más de 3 no me suena a mí ¿No? haber hecho. Si no es en directo, no hemos hecho más de 3, pero 2 y muchísimo sí. Sobre Bueno. todo Bueno, un día a las 2 de la mañana. Teníamos que hacer un reto del Capologist 24 horas. No. Hacer un podcast de 24 horas. No. Bueno, benéfico, gracias. con recaudaciones benéficas, algo así. Bueno, fuéramos rotando, Tomás, si no tienes que estar las 24 Hombre, horas ahí con los cascos. A ver, te digo Eh, una cosa, Rafa. Si hacemos un podcast 24 horas, benéfico para nosotros. Quiero decir que la recaudación sea para nosotros. O sea, No suelen funcionar así, Paco. Generalmente Claro, los teletones y los maratones de televisión. Creo que el término benéfico para ti creo que suele estar relacionado con estafas y cosas en las cuales acabas en prisión. ¿Vale? Quiero decir, te comento, pero bueno. Total, para ir cerrando, que quería hacer una mini aclaración porque sí que hay 3 o 4 preguntas al respecto que no he leído sobre lo que dije el otro día después de la Super Bowl o lo que sea. No voy a comentar nada más porque tenemos que hacer una reunión general todos y ver qué vamos a hacer. Que nadie se preocupe, en fin, que ya se dirá lo que se tenga que decir cuando se tenga que decir. Yo agradezco a todo el mundo los mensajes y el cariño. Pero que no, porque Fidel también me lo comentó en el pasajero NFL que sacamos el fin de semana, pero que ya nos reuniremos. Además, yo creo que intentaré que sea pronto, no sé si la semana que viene o esta misma semana, para tratar puntos y que ya veremos, que no se preocupe nadie. Dicho esto, las preguntas de David Sevillano. ¿Algún jugador de mucho prestigio que creáis que cambia de equipo? Bueno, ya lo hemos dicho, pero por si queréis decir un nombre. Crosby yo creo que cambia de equipo seguro. Sí. Brown de los Tigers también. Kyle Pitts. Es más, creo que Crosby bate récord. ¿De qué? De rondas. Sí.
Creo que va a ser el primer jugador que va a El salir récord son después de los 4, 5. ¿no? Ya, pero creo que va a ser el primer jugador que sale con 5 Cuatro. años y por tanto va a salir con 5 años de rondas. Sí, creo que va a ser él el jugador que no con primeras, que conste en acta. Que nadie piense que va a salir con 5 primeras. No. Pero Estaba que va a tener flipando. picks de los 5 años. Ah, nos preguntaban también, Gijón Niners, que qué veracidad le damos al rumor de que Joey Bosa se va a unir a su hermano Nick en la defensa de los Niners. Pues que gira homenaje, porque ya está para lo que Ya está. ya se habló el año pasado cuando va a Buffalo. No sé Sí. vamos a ver si se quieren juntar o no, pero Joey vuelve a ser agente libre, evidentemente. Yo y Bosa no defiende la carrera. Entonces, para ser un pass rusher en terceros downs, en contados terceros downs, pues, pero no sé, yo no le daría importancia si fueran los 49ers. O sea, no. Ya Y, está en y la está en otro otra, momento de su carrera. y la otra que nos hace David Sevillano, también le hemos respondido, es si Walker va a seguir en Seattle y si cambiase de equipo, ¿quién lo ficharía? Sobre quién lo ficharía, no sé qué decirte. ¿Sobre quién ficharía a quién, perdón? A Kenneth Walker. Prácticamente 20 equipos de la liga, quiero decir. Sí. Yo es que creo que no va a ser agente libre. Yo creo que no sale, pero. ¿Quién te gustaría, Tomás? ¿En qué equipo te gustaría ver a Kenneth Walker? Hombre, pues por Nacho y porque no me maten Seahawks, pero más allá de ellos. No, fuera. A mí me fuera de eso, fuera de eso. genera curiosidad en 49ers, honestamente. Pero no van a juntar a Walker, no van a pagar a Walker y a McCaffrey esta gente. Ya, pero será divertidísimo. Quiero decir, tú imagínate ese backfield. Minnesota, Tomás, ¿no te gustaría En Minnesota? En Minnesota. Es que no tenemos un puñetero duro. Pero sí, quiero decir, si hay dinero, sí estaría encantado, la verdad. Pues sí que es un jugador que me parece muy chulo para ver. Yo hay un equipo en el que le vería, no sé cómo están de cap, pero bueno, en el cap todo se puede y que además le daría un salto, yo creo que cuantitativo, que es Los Ángeles Chargers. No. Después de haber hecho la apuesta por Hampton. No, ya cogieron a Hampton ellos en el draft. Claro. O sea, Sí, un pero equipo que fíjate, draftea pones a los dos. Ya, pero un equipo que drafteas en primera. O sea, ya esta es una primera ronda en un running back, no es para gastarte de repente 13 kilos al año en otro. Eso no va a pasar nunca. A menos que te llames Green Bay Packers. Bueno, yo creo que si sale de Seattle, un destino bastante probable es Arizona. Sí. Es muy bonito, pero la NFC Oeste tiene una endogamia que va de entrenadores a jugadores. Es decir, juegan una liga entre ellos, ¿vale? Entre ellos 4 y se mueven por ahí. Bueno, Arizona, el origen de las divisiones es un poco eso. También está bien. Sí. Texans, Houston sería un equipo que creo. Houston, no lo hemos nombrado, pero Houston y Los Ángeles Chargers son dos equipos que tienen muchísimo dinero disponible. Y sobre todo ya lo. Necesidades. Y ya oye, pero me preguntaba Paco el otro día después de la Super Bowl. Yo tengo la piel ahí, estoy empeñado en que los Chargers son el equipo para 2026. Y viendo los números de agencia libre, si aciertan, son el equipo para 2026. Por cierto, hombre, si esa línea ofensiva deja de ser basura legendaria con 850 lesiones, estoy de acuerdo con vosotros. Tienen el mismo dinero gastado, por ejemplo, que los Titans. Maravilloso. O los Raiders, ¿sabes? Buah, madre mía. Que por cierto, hemos hablado mucho de Crosby, no me habéis dado ningún destino. El que es favorito, que lo acabo de leer ahora mismo, es Denver. O sea, imagínate el trócolo que se puede montar ahí con Crosby. No va a salir, no va a salir internamente la división porque va a ser un traspaso. Felicidades, Crosby, a unos, yo qué sé. ¿Sabes de quién sería muy movimiento este? Y me da mucha gracia. Más Crosby yo creo que es para una defensa que juegue 4-3, ¿no? Más que una 3-4, no lo vería yo en... No lo veo cayendo en cobertura como linebacker al exterior, ¿no? Crosby. No debería. Pero esto sabéis a qué huele y será muy gracioso. Sorprende. ¿Qué equipo el año pasado cerró la liga diciendo, joder, qué guapo estaría tener un pass rusher élite? Dallas. Porque el resto no defensa. Efectivamente. Sí. Sería lo más Dallas de la historia. En Dallas ya sonó, A mí me encaja en Washington. Es decir, sería la de nos movemos de Micah Parsons porque Micah Parsons tal, pero a Max Crosby efectivamente le pagamos. Y es cierto que es un jugador mega élite. Hombre, convertir a Micah Parsons, Keenan Williams y Micah Parsons y Mac Crosby, pues a lo mejor no está tan mal. Pero ya sonó. Iba a decir una cosa más y no me acuerdo. Ah, sí. Nacho, ¿tú estás al tanto o estás siguiendo a tu equipo de fútbol ahora mismo? A mi equipo de fútbol, sí. Vale, nada, por si sabías cómo ha iba. habido rachas mejores.
Está palmando el Barça, Tomasi. Que el otro día, por Conexión. cierto. Y se mejora. No, el otro día lo disfrutarías, ¿no? En el Metropolitano, ¿no? No estaba en el Paco. Metropolitano, estaba en un bar viendo el fútbol, pero sí, pero no Bueno. quiero decir. Sí, Claro. lo disfruté. Estaba viendo el Sunderland. No. El Eh, jueves jugaba el Atleti y estaba viendo el Atleti, por suerte. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, si os parece eso bien. es. Sí, Que estamos a buena hora y para una vez que lo podemos hacer, lo hacemos. Gracias Nacho, gracias Tomás y gracias Rafa. Lo dejamos por aquí, ya sabéis que nos podéis dejar todas las opiniones que queráis en el Capologist y nada, que nos vemos con más. Esta semanita yo no sé si... Creo que sí que habrá un podcast más, pero nos lo vamos a tomar justo antes del proceso pre-draft un poquito de chill y volveremos Sí. con más cosas. O sea que, mira qué moderno soy de pronto. ¿Qué vas a hacer? ¿El podcast sobre el siguiente artista de la Super Bowl? No, pero ya estoy empezando a Yo- recopilar candidatos, ¿eh? ¿Cuál es el tuyo? Sería la segunda mira, versión de Box Bunny, ¿no? a mí, Sí. a mí- Una a mí segunda me, a mí- versión de- a mí me gustaría Dua Lipa, creo que va a ser Miley Cyrus. Yo también creo que va a ser Miley Cyrus. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Ojo, Nacho opinando del halftime show, ¿eh? Hilaridad. Esto es- Está muy en forma ahora O sea, mismo. los para decir. Chargers y los Bears con Miley Cyrus, ¿no? Pues mira, el spoiler para el que quiera. En fin, lo dejamos hasta aquí. Hasta la semana que viene, chao.